Tenemos un debate en esta mañana de hoy, un debate estelar con dos grandes exponentes. Tenemos al señor Javier de la parte Testigo de Jehová, representando la parte Testigo de Jehová, y tenemos a Abdel desde, desde África, creo que el norte de África o sur de África, representando a la parte de los musulmanes. No sé si se identifican así como musulmanes Sí, o mohametanos, musulmanes. musulmanes. Bien, vamos a tener este grandioso debate en esta mañana de hoy. Soy Carlos Blanco, productor de este canal. Vamos a presentar este tema de mucha importancia, la cual los dos exponentes van a debatir hoy, que se trata acerca de si existen profecías de Mohammed en la Biblia. Este será un tema que se va a llevar a cabo en esta mañana de hoy con estos dos grandiosos exponentes. Vamos a pasarle la palabra al señor Javier para que se presente, para quienes no le conozcan y así puedan conocer de él. Adelante, Javier. Bueno, mi nombre es Javier, algunos ya me conocéis porque de hecho he estado ya varias veces en este canal. Carlos, la verdad es que siempre nos recibe con los brazos abiertos y es algo de agradecer. Y bueno, en el día de hoy voy a estar hablando sobre este tema que realmente, aunque yo soy testigo de Jehová, es un tema que nos interesa a todos los cristianos, porque da igual la rama, católico, evangélico, ortodoxo, copto, todos tenemos claro que en la Biblia no se habla de Mohammed y que la mayoría de las profecías a donde nos llevan es a Jesucristo, al Hijo de Dios. Cuando hablamos con musulmanes, ellos afirman que hay profecías de Mohammed en la Biblia y pues lo que hoy quiero hacer con Abdul es conversar de ello y mostrar por qué eso no es así. Claro, él intentará mostrar la parte contraria. Bien, gracias, Javier. Vamos a darle la palabra ahora a Abel, por favor, para que se presente y diga de una reseña de su creencia, de su preparación. Adelante, Abel. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, señor Carlos Blanco, por la presentación y por administrar este debate. Y muchas gracias por el hermano Javier que se va a presentar aquí, que vamos a debatir, pero somos amigos de más de 10 años, llevamos muy bien siempre. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar de que si existe el profeta Muhammad en la Biblia o no, si existen algunos señales de él o no. Bueno, normalmente cuando hablamos con cristianos siempre dice que no, pues le pasa igual como los judíos te lo dicen que Jesús existe, te dice no existe ningún texto, claro, pero el cristiano sí te lo saca, te dice sí existen, pues aquí también casi pasa lo mismo, hay profecías, pero hoy queremos hablar de estas profecías, pero verlas y estudiarlas muy bien y ya nos damos cuenta que sí existen. Bueno, ya dejamos a la gente que juzga luego si existen o no. Pues muchas gracias por todos. Bien, Abel. Ya sabemos que Javier es de nacionalidad española. ¿Podríamos conocer de qué nacionalidad es usted, Abel? Vale, sí, yo soy musulmán de nacionalidad de Marruecos, en el norte de África, es un país que está al norte de África, pues al lado de España, pues, y soy de musulmán y creyente también. Y Bien, también estoy leyendo la Biblia, investigando todo. gracias, gracias. Muy interesante y este siempre será su casa para debatir estos temas Sí, interesantes. vale, muchas gracias. Bien, Javier, déjame decir algo muy claro de que Javier y yo somos grandes amigos, a pesar de las diferencias teológicas que tenemos, somos amigos, hemos entablado una grandiosa amistad, la cual yo lo catalogo diferente a los demás otros hermanos de él que son diferentes a su persona. Dejando esto claro, vamos a darle inicio a este debate que se va a llevar a cabo, lo cual ustedes estuvieron de acuerdo con el formato que estuvieron estableciendo detrás de este
detrás de este escenario. Voy a darlo a conocer para que entonces me corrijan si está mal. Son 2 minutos de presentación o para hacer la pregunta. No sé si va a hacer exposición o 2 minutos de presentación, ¿no? Sí, bueno, la presentación es lo que hemos hecho ya, los 2 minutos. Ok, ya eso lo hicimos. Ok, serán 4 intervenciones de 10 minutos cada uno. Y habrá un resumen final de 8 minutos ya para concluir, un cierre cada uno. Y la despedida. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok, no sé quién es que va a iniciar de los dos. Empieza Abdul explicando el texto y cómo lo aplica el Islam. Ok, Albert, para que entonces me avise, me dé señal cuando esté listo y entonces comienzo a contar tu tiempo. Dame un segundito para programar el cronómetro. Vale. Bien, estamos listos. A tu señal comienzo a rodar el tiempo. Vale, ya comienzo. Cuando esté Vale. listo. ¿Está listo? Vale. Sí. Ok, Vale. yo me retiro y entro cuando vaya a intervenir o a decirte, te voy a avisar cuando se te concluyan los 2 minutos. En 2 minutos te voy a avisar para que para que vaya cerrando la idea. Vale, de acuerdo. Ok, en 2 minutos yo intervengo. Vale. Adelante. Vale. Pues el primer texto que vamos a analizar aquí en la Biblia es Deuteronomio 18, 18, 19. Capítulo 18, versículo 18, 19. Dice, nombraré para ellos un profeta como tú de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo mandé. Es más, le pediré cuenta a las que no escuchen las palabras que él diga en mi nombre. Bueno, es una profecía aquí que la dijo Moisés. Entonces Moisés aquí está hablando de un profeta que se levantar como él. Bueno, pues entonces no vamos a ir en el tema de que como él, por ejemplo, que esto ha nacido de una mujer y de dos padres, esto ha nacido de dos padres. Yo creo que la Biblia no refiere eso exactamente. O eso hizo milagros y el otro hizo milagros. Porque si no así, eso se va a aplicar a todos los profetas. Se va a aplicar a Samuel, se va a aplicar a Pablo. Entonces, hay algún secreto aquí en este texto donde tenemos que fijar. Aquí lo que se trata más cuando dice, o también no vamos a fijar y cuando dice sus hermanos, porque la Biblia los hermanos se dicen entre todo. Hasta, por ejemplo, los cristianos entre ellos se identifican como hermanos. Pues hermanos son de los judíos aquí, son los ismaelitas, son los midianitas, todos son hermanos. Ya está, los propios judíos son hermanos de ellos. Entonces aquí el texto nos está refiriendo a otras cosas muchísimo más importantes. Eso es lo que vamos a analizar. Primero, que vamos a ver, se trata del mensaje realmente, ¿vale? Porque si vamos así, por ejemplo, si vamos a hacer que igual, normalmente aquí ponemos que Jesús primero no es un ser humano. Los testigos dicen que es un ángel. Los cristianos dicen que es un Dios. Pues entonces aquí ya cierro. Pues entonces ya no son igual. Empiezo con esto, ya los demás no lo voy a ver. No voy a ver que son de esto, no sé qué, que lo que yo te dije, que esto fue para Israel, el otro fue para Israel. Eso es. Entonces el texto tiene algunos secretos. Esos secretos que tenemos que saber. Primero, por ejemplo, ¿cómo era el mensaje del propio Moisés? Moisés fue su mensaje a todos los hijos de Israel, incluyendo más gente. Por ejemplo, sabemos que con Moisés, cuando salió de Egipto, salieron con él muchos egipcios. Sabemos que Moisés se casó con una mujer esa de Cush, Cushita. Claro, pero entonces el mensaje era para todos. Él no distingue cualquiera que quiere aceptar. Pero cuando vemos el mensaje de Jesús era muchísimo más pequeño. Esto lo notamos muy claro cuando él dice que fue enviado solo para las ovejas perdidas de Israel. ¿Dónde vemos esto? En Mateo, el libro de Mateo 15, capítulo 15, versículo 24. Si lo queréis leer, dice,
Él respondiendo, dijo que yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Moisés fue mandado a la casa de Israel entera. Aquí vemos que Jesús dividió la casa de Israel en dos partes, ovejas perdidas y ovejas que no son perdidas. ¿Cuáles son las ovejas perdidas? Las ovejas perdidas, ¿quiénes son las ovejas perdidas? Lo que, por ejemplo, desviaron de la ley de Moisés, pero había gente muy perfecta en aquel momento, que ya no les hace falta a Jesús. Por ejemplo, Zacarías, por ejemplo, Juan, estos profetas que no necesitaban a Jesús. Vale, pero cuando vemos el profeta del Islam, Muhammad, también ha venido igual que Moisés, ha venido para todo el mundo, sin distinción. Claro, el profeta del Islam vino para todo. Eso es lo que dice en una sura, se llama la sura de los profetas, el versículo 107, cuando dice, te hemos mandado luz y guía para toda la humanidad. ¿Vale? Eso es unos de los puntos. ¿Vale? En otra ocasión también sabemos que Jesús dijo que así lo dijo. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermeros. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Jesús fue mandado solo para los pecadores de Israel. Pero es que el profeta Muhammad vino para todo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué todo esto? Porque Moisés cuando vino para un mensaje nuevo, que no lo conocen, ni siquiera los hijos de Israel, no lo conocen. Date cuenta que ellos cuando estaban en Egipto, hasta la circuncisión que fue mandada por ellos, la han dejado. Es que no sabían nada de la ley, cero. Moisés tenía que empezar con ellos desde cero. No saben nada. El profeta Muhammad también, eso es lo que le pasó con su pueblo. Cuando llegaron, no saben nada. Lo que saben que son hijos de Abraham. Eso es lo que dicen antes. Conocían a Abraham, esos, los árabes antes ahí dicen que nosotros somos los hijos de Abraham. Y la casa la ha construido Abraham, la Meca. Eso es lo que refieren. Notamos también que Jesús, que Moisés fue también para enseñar a su pueblo una ley nueva que nunca la han tenido y no la han conocido antes. El profeta Muhammad le pasa también igual. Mientras Jesús estaba él bajo de la ley mosaica, porque Jesús no dijo nada fuera de la ley mosaica y sus discípulos tampoco han dicho nada fuera de la ley mosaica. Todos estaban bajo de la ley, porque Jesús, ¿qué hacía? Cuando leímos los evangelios, Jesús llevaba a los judíos de mano hasta la ley mosaica y les dice, mira, la vida eterna es la ley mosaica. Si la aplicáis la ley mosaica, ya tenéis el paraíso, tenéis vida eterna. Eso en muchas ocasiones ha pasado en los evangelios con Jesús. Vale. Otro punto. Pero el profeta Muhammad es el que vino para abolir realmente la ley de Moisés y va a traer una ley nueva. Lo mismo que ha pasado con Moisés. Trajo una ley nueva. Vemos aquí, por ejemplo, vemos aquí también que Moisés era un gobernador, le llaman un gobernador, y era también un juez entre la gente. Claro, eso lo vamos a ver nosotros en Hechos de los Apóstoles 7:35. Aquí tengo el texto. Sí, dice, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, a quien te ha puesto por gobernante y juez. A este le envió Dios como gobernante y libertador. Claro, pero sabemos nosotros que Jesús no ha gobernado ningún día de su vida. Pero el profeta Muhammad también sí ha gobernado también a su pueblo, ¿sabes? Y también fue como un juez entre ellos, pero es que Jesús no. Pues hay muchos textos aquí que no voy a hablar así por encima, porque no lo puedo demostrar todo, porque si no me va a dar tiempo. Sabemos que dos personas vinieron a Jesús, le dijeron, oye, tenéis que juzgar entre mí y mi hermano en una herencia. ¿El qué le dije? Dije, oye, ¿quién a mí me ha nombrado un juez entre vosotros? Claro, aquí ¿qué está diciendo Jesús? Que le está mandando que se vayan a los fariseos, que ellos lo que tienen que enseñar esto. No, yo no. Claro, como les dice, mira, es que tenéis la ley de Moisés. Yo no he venido para decir nada fuera de la ley. ¿Sabe? Otro punto.
Vale, vale, de acuerdo. Moisés habló con el pueblo claramente, les enseñaba, tenía siempre, se representaba muy bien, igual que el profeta, hablaba muy bien, muy claro y todo. Pero notamos que Jesús no. Jesús notamos que siempre cuando vino, primero dijo que él está hablando solo con proverbios. Jesús nunca les habló claro. Eso lo dijo a uno de sus discípulos. Le dijo, mira, a ustedes lo vais a entender estos parábolas, pero a ellos no. Y dice, otro texto dice que siempre le estaba hablando solo con parábolas. Jesús no quería que les hablan claro. El profeta Muhammad no, se le estaba hablando claro. Vale, ya no me queda tiempo, entonces el último dice que el Dios hay que escucharle. Una cosa, ¿cómo tú puedes escuchar en un profeta que es igual que Moisés, pero te está hablando solo con parábolas? Es que ni siquiera quiere que lo entiendas. No siquiera quiero que lo entiendas, ¿sabes o no? Pero el profeta Muhammad sí habló muy bien y habló muy claro. Y dice, y le pediré cuenta a quienes lo escuchan. Moisés ejecutaba a la gente que no aplica la ley en aquel momento. El profeta Muhammad también. Pero es que Jesús, vemos que él, ¿qué dijo cuando estaba colgado en el madero? Dice, Dios, perdónales. ¿Qué significa? Como dice, Dios, no le ejecutas. Pero es que aquí el versículo te dice ejecutarles. Quien no escucha sus palabras, le ejecutaré o le pediré cuenta. Vale, pues aquí tengo, si me da un poquito de tiempo, voy a leer aquí un versículo en la primera de Corintios, dice, ahora bien, hablando sabiduría entre los que son maduros, pero no la sabiduría de este sistema de cosas, ni de los gobernantes de este sistema de cosas. Y al final dice, esta sabiduría de uno de los gobernantes es, ¿ya? Sí, ya concluyeron los 10 minutos de Vale, Abdel. vale, gracias. Bien, aquí estuvimos la primera intervención de 10 minutos, son 4 intervenciones cada uno. Ya concluyó la parte del señor Abdel. Ahora Sí. vamos a la parte de la exposición de Javier. No es refutación todavía, o será una refutación o solamente una exposición. Javier. Lo que ¿sí? Ah, vale. ¿Se oye? Sí, decía Javier, ahora te escucho, sí. En realidad es las dos cosas. Mi Las dos cosas, exposición, ok. mostrar que es Cristo y no Mohammed ya en sí es una refutación. Ok, es decir, es libre, se puede usar los 10 minutos como exposición, como para refutación, ¿verdad? ¿Estamos claros aquí? Ok, bien. Ahora vamos a la parte de Javier, sus 10 minutos. Me avisa Javier cuando esté listo. Ya. Ok. En cuanto comience a hablar, entonces comienzo a contar tus 10 minutos. ¿Te parece? Perfecto. Bien, adelante. Bueno, el caso es que si vamos a explicar un texto como el Deuteronomio 18, donde pues, diferentes personas no se ponen de acuerdo, la manera más normal, más sensata de llegar a un acuerdo es preguntar al propio texto. Pongamos un ejemplo. Si yo ahora mismo entiendo que Carlos ha dicho una cosa, Abdul entiende que ha dicho otra cosa, podemos estar discutiendo eternamente sobre lo que ha dicho Carlos o podemos directamente preguntarle a Carlos qué ha querido decir. Con la Biblia tenemos que entender que ocurre lo mismo. Tenemos un texto de Deuteronomio 18 que nos habla de un profeta. ¿Ese profeta es Jesús o es Mohammed? Bueno, pues que sea la propia Biblia quien nos responda. Cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículo 46, ahí Jesús claramente dice esta idea. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque aquel que escribió de mí es él. O sea, Moisés escribió de él. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué texto? ¿En qué texto Moisés habla de un profeta? Habla de Jesús, solamente en Deuteronomio 18. Pero todavía más claro, quizás es el texto de Juan 6:14, donde dice, por consiguiente, cuando los hombres vieron las señales que él ejecutó, empezaron a decir, con certeza, este es el profeta que había de venir al mundo. Claro, delante de Jesús, delante de sus discípulos, las muchedumbres dicen, este es el profeta que estamos esperando. Claro, el profeta de Deuteronomio. Esa es la primera línea de argumentación. La Biblia se explica a sí misma. No hace falta buscar otras explicaciones, aunque pueden tener sentido y lógica.
Tenemos más casos en Hechos capítulo 3, del versículo 19 al 26. Ahí se explica por qué es ese profeta y viene muy detallado. Ahora no podemos leer tantos versículos, pero la audiencia lo puede comprobar. Hechos 3, del 19 al 26. Por otro lado, si ponemos el texto, le voy a pedir a Carlos si puede poner la imagen que tengo del texto. Aquí en Deuteronomio hay un detalle que es muy clarito para poder identificar quién es ese profeta que tendría que venir. Si Dios da una profecía, no puede dar una profecía genérica que se cumpla en muchas personas, como decía tú antes. Si buscamos paralelismo, pues se puede hacer con mucho, pero aquí hay unos detalles que solo se cumplen en Jesús. Si os dais cuenta, dice, y pondré mis palabras, o sea, las palabras de Dios las pondré en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mandé. Bueno, el caso es que de Jesús sí podemos decir que Dios le puso las palabras en su boca. Juan 12:49 es clarísimo, dice, yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Jesús dice, el Padre me dijo lo que tengo que decir. Sin embargo, cuando estudiamos la historia de Mohammed, eso no es así. Para los que no conocen a lo mejor la historia de cómo empieza el Islam, el tema es que Mohammed está en una cueva meditando, se le aparece un ángel, supuestamente Gabriel, ellos le llaman Jibril, y ahora el ángel le dice, Ikra, lee. Tenía que leer, él dice que no sabe, el ángel le aprieta, él se siente un poco angustiado y se asusta, sale corriendo, se vuelve a casa. Si vamos a Sahih Bukhari, un libro de hadices, se menciona pues, que va allí, pide consejos. Si vamos a la biografía, se amplía los detalles diciendo que él no sabía distinguir si era un ángel, si era un demonio, un jinn. El caso es que al final un primo de su mujer, que era sacerdote cristiano y que traducía la Biblia, dice que sí, que eso proviene de Dios, que es un ángel que se está comunicando. Y a raíz de ahí, el ángel cada X tiempo aparece y le va dando un mensaje y le ayuda a memorizarlo. Pero el caso es que si esta historia es real, los cristianos no lo creemos, pero aunque fuera real, es el ángel Gabriel el que pone las palabras de Alá en la boca de Mohammed. Sin embargo, el detalle de Deuteronomio es muy claro. El profeta ese sería el Dios el que le pondría las palabras en su boca, directamente. Claro, eso no puede cumplirse en un profeta que nunca habló con Dios, que siempre fue mediante un ángel, a diferencia de Jesús, que siempre tenía abiertas las comunicaciones directamente con el Padre. Pero luego hay una tercera línea de argumentación que es muy importante. Antes decía Abdul, y a mí me lo han dicho musulmanes, y tiene sentido decir, es que intentar buscar parecidos entre Jesús y buscar parecidos entre Moisés para ver qué se cumple en ello no tiene sentido, porque podemos hacer lo mismo con otros profetas. Claro, es verdad, y se cumpliría. Pero evidentemente si Dios da una profecía, tiene que dar unas señales muy significativas, muy características y que no se puedan falsificar ni cumplir en otro. Es como que Jesús nacería de una doncella, de una virgen. Eso no se puede falsificar, no se puede cumplir en otros más. Cuando uno compara la vida de Jesús con la vida de Moisés, se puede dar cuenta de que hay rasgos que no se pueden copiar. Por ejemplo, Jesús era judío, Moisés era judío. Bueno, eso sí, eso no se puede cumplir en mucho. Jesús vivió en Egipto una temporada, Moisés también. Algo muy interesante, cuando mueren, sus cuerpos no están para que se les pueda adorar. El cuerpo de Moisés desaparece. El cuerpo de Jesús, la tumba quedó vacía. Sin embargo, la tumba de Mohammed todavía está, se puede visitar. Y de hecho hay a veces polémica porque algunas sectas musulmanas, como los chiíes, van casi para adorarle, cosa que condena el Islam suní. El caso es que esas cosas, bueno, todavía se podía cumplir en varios, pero hay algo que no se puede cumplir en nadie más. Y es que cuando nace Moisés hay una matanza de niños. Exactamente lo mismo que ocurre cuando nace Jesús. O sea, no habían nacido y ya había unos paralelismos increíbles. No se cumplen más. No hay otros profetas o supuestos profetas que cuando han nacido hay una matanza de niños, que sus cuerpos no se encuentren. ¿Qué podemos decir del papel que desempeñan? Cuando nos damos cuenta, Abraham, en el 14 de Nisan, hace un pacto con Jehová, el pacto abrahámico. Cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto,
se establece el pacto de la ley en un 14 de Nisan. Cuando llega Jesús, el nuevo pacto, curiosamente, es un 14 de Nisan. Con Mohammed no se puede hacer un 14 de Nisan porque ni hay nuevo pacto, ni siquiera utilizan el mismo calendario. Como decíamos, uno directamente hablaba con Dios, sin intermediario. El otro mediante un ángel. Ambos hicieron el ayuno 40 días en el desierto. Ambos hay relato donde sus rostros se resplandecen. Ambos rechazan el poder del mundo. Moisés podía haber vivido como faraón, en la corte del faraón y ser un príncipe poderoso. Lo rechaza por servir a Dios. Jesús se le da el poder del mundo. Satanás le dice, puedes tratarte de mí, te doy todo, todos los poderes. Y lo rechaza. Mohammed no. Mohammed fue gobernador, comandante. Tuvo todos los poderes que un hombre podía tener en aquella época. Ojo, ambos vinieron a liberar. Moisés les libra de la esclavitud. Cristo los libra del pecado. Ambos realizaron milagros en el mar. Moisés separando el mar Rojo, Jesús en el mar de Galilea. Mediante ellos, dio alimento al pueblo de manera milagrosa. Y la verdad es que podríamos seguir buscando paralelismo y no acabaríamos nunca. Por ejemplo, de Moisés se habla en Deuteronomio 9:19 que hizo una función de intercesor. O sea, hubo un momento que Jehová estaba ya tan alto de la rebeldía de los israelitas que le dice a Moisés, mira, si quieres, dímelo, destruye a este pueblo y te busco otro. Y él dice, no, por favor, perdónales. En Hebreos 7:25 se dice claramente que mediante Jesús tenemos un abogado, alguien que es un intercesor. Obraron grandes milagros. En el caso de Mohammed, el tema de si hubo milagros o no es muy cuestionable. De hecho, cuando en cierta ocasión le dicen, oye, ¿y qué milagro nos das para creer en ti? Dice, no, el milagro es el Corán. Ese es todo el milagro que os voy a dar. Luego hay algunas disputas sobre si cogió y la luna la partió en 2 trozos. Y ahí hay disputas de si eso ocurrió o no, pero no se caracterizó por los milagros. En el caso de Moisés sí. Y luego, cuando he hablado con musulmanes, Abdul lo sabe, que me gusta mucho conversar con ellos, donde yo vivo pues hay bastante y la verdad es que son personas con las que se puede hablar, tomando un té, un café. Me dicen mucho el argumento de que Jesús no podía ser porque no es similar, porque es el Hijo de Dios, pero cuando uno lee Génesis, si el propio Dios, el propio Jehová dice que somos imagen y semejanza de Él, ¿por qué Moisés no puede ser semejanza del Cristo? Si el propio Dios dice que son semejanzas. El caso es que claramente vemos todo. La Biblia se explica a sí misma. Las palabras de Jehová, las palabras de Dios, se ponen en boca de Jesús, no de Mohammed. Mohammed siempre fue un ángel que en un principio creía que era un demonio. Ojo. Y por último, vemos que los paralelismos que hay entre ellos no se cumplen con nadie más. Tiempo. Bien. Ha concluido la parte de Javier, sus 10 minutos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de las 4 intervenciones de cada uno del señor Abed, para que entonces él exponga o refute los argumentos de Javier. ¿Está listo? Esto de que yo hablo de un tema y él habla después. Sí, perdón. Tenía el micrófono muteado, lo había muteado para que no se escuchara ningún ruido. ¿Ya está listo? ¿Me avisa cuando está listo? Sí, ya estoy listo. Adelante. Vale. Pues sí, pues no puedo refutar porque el trato era con Javier, que si él habla, yo hablo de un tema, él le refuta, yo no puedo hablar más de ella, ya puedo pasar al otro. Pero en los últimos 8 minutos yo puedo dedicar a ver algunos puntos. ¿No te importa, Javi? Sí, te explico, Carlos. El tema es que en su primera parte él expone la explicación islámica y yo en mi segunda parte expongo la explicación cristiana. Ok. Vale. Eso fue lo que pregunté anteriormente, pero pensé que había dicho que era libre, que lo podía usar ya sea como para exponer, como para refutar. Eso fue lo que entendí. Sí, bueno, es que los 4 textos están relacionados, entonces él en su explicación del siguiente le sirve casi también para refutar. Ok, entonces él decide qué hacer en sus 10 minutos ahora en su intervención. Lo voy a reiniciar de nuevo para que lo retome. ¿Está listo? Vale, sí. Adelante. Vale, pues el segundo tema que vamos a hablar es un texto muy claro
que está en Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del mando de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y él pertenecerá la obediencia de los pueblos. Bueno, el texto es muy claro. El texto habla de sí mismo. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón del mando de sus pies, hasta que venga Shiloh. Significa, cuando venga Shiloh, este cetro, como digamos, el cetro de Judá se apartará de él. Pero ¿cuándo? Cuando vendrá Shiloh. Porque ese Shiloh, ¿qué va a hacer? Va a tener la obediencia de todos los pueblos. Vale, si vemos nosotros esta profecía, hay una cosa en la Biblia que es muy buena, que la profecía es cuando se dicen, se tardan siglos. Porque aquí Jacob está hablando de su hijo. Pero es que su hijo en aquel momento, ¿qué era Judas en aquel momento cuando le estaba? Era un mendigo, era un trabajador normal, que no podía mandar en nada, ni siquiera podía mandar, creo, en su familia. Claro, pero entonces aquel momento, cuando Judá va a escuchar esto, pues va a decir, bueno, mi descendencia, no sé en qué siglo van a ser reyes. Claro, entonces esto apareció unos 400 o 300, no sé la fecha exacta, unos tres siglos después de él. Claro, entonces, pero aquí ya vamos a ver unos puntos, porque este punto que he dicho voy a volver atrás. Dice, el texto se está explicando eso mismo. Por ejemplo, como si digamos, por ejemplo, un ejemplo, digo, no se me aparta el dolor de cabeza hasta que tome la medicina. Entonces, el dolor de cabeza sí me va a seguir hasta que tomo la medicina. Cuando viene la medicina, se va el dolor de la cabeza. Vale. Pues los cristianos dicen que esto habla de Jesús, pero si vemos Jesús es el linaje de Judá. El linaje de Judá viene de Judá a través de David. Claro, entonces no se puede, porque sigue el texto, no se apartará el bastón de él para siempre. Claro, vale. Uno de los puntos que vamos a hacer, que la Biblia nos habla de que el trono se va a quitar de los judíos, de David. ¿Dónde es esto? Eso lo veremos en Jeremías 22, 30. Dice, así ha dicho Jehová, escribad lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre de que nada prospera sucederá en todos sus días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judas. Aquí mencionó Judas y mencionó también David. Vale, el texto es muy claro. Nos está hablando de esto. Entonces, esto sí realmente pasó. Después de Nabucodonosor, ya nadie más se sentó en este trono. Ya está, el trono de David fue desaparecido porque empezó después, 3 siglos después de esta profecía, y duró unos 2 siglos o 3 siglos más. Después ya desapareció este trono, ya no va a volver más. Los textos que apoyan esto, hasta Jesús mismo apoya la idea. Y cuando por ejemplo, le estaba hablando Pilates, le dice, ¿eres el rey de los judíos? Él dice que no, mi reino no es de este mundo, de otro mundo. Claro, porque Jesús dice, su reino es es un mundo espiritual donde la gente no hace falta un rey. Normalmente, cuando tú estás en el paraíso no hace falta un rey, porque el rey es el Dios. Como dijo en Corintios, dijo cuando Jesús también se va a someter a Dios, al Dios es el rey del todo. Bueno, Javier, aquí, Jesús está hablando de un trono, como digamos, espiritual. Claro, porque él rechazó a ser un rey aquí en la tierra. Y él no aceptó el trono de David, porque era un trono de David. ¿Qué era? Era un trono humano de esta tierra. Era sucio, porque han sentado encima de reyes que eran sucios. Sus manos están llenos de sangre. Unos reyes que persiguieron a los profetas. Unos reyes que mataron hasta a los profetas. Por eso Jesús, cuando estaba hablando, dice, hijos de víboras a los judíos. Normalmente está refiriendo a estos antepasados, unos reyes, esos reyes que eran su antepasado. Pero otro texto también es más claro ya, es Salmos 132, versículo 12, dice, si tus hijos guardarán mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. La profecía aquí se está hablando de David. El texto muy claro.
el trono de David, para sentar, necesitas un requisitos. Tus hijos, no significa tus hijos, significa el pueblo en sí. Vale. Pues uno de los puntos, otro de los puntos que es, si leemos, por ejemplo, David, cuando le hablan del Cristo, es un Cristo que está esperando a los judíos. En Mateo 22, 41, dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llamó Señor, diciendo, dijo Señor a mi Señor, séntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí la palabra hijo en este texto significa descendencia. Claro, porque no es su hijo. Claro, porque no es su padre. El padre de él es José. Lo que refiere es descendencia. Este texto, cualquiera que quiera entenderlo, quita la palabra hijo y pone descendencia para que sea más claro. Dice, y fíjate, hasta los fariseos, dice, y nadie le podía responder palabra ni oso algo desde aquel día preguntarle más. Aquí la pregunta, pero ¿por qué los fariseos ya no quieren hablarle más? Ya no la han preguntado, no intentaron refutarle esta idea. ¿Por qué no le dicen? No, es que hijo de David. ¿Pero por qué? Porque se sabía que él no va a venir de David. Los judíos sabían que el Mesías esperado, el último, no va a venir de David. Por eso, uno de los textos en Juan, cuando los judíos lo vieron, dice, sabemos de dónde viene. Pero es que, dice, el profeta, el que va a venir al mundo, no sabemos ni dónde viene. Pero Jesús, ¿qué hizo en aquel momento? Jesús les habló a todos y les dijo, vosotros sabéis yo dónde vengo. Claro, como afirmándoles a ellos. ¿Sabes? Porque Jesús no puede ser. ¿Pero por qué? Porque ya te dijo, Jesús ha venido por un mensaje muy corto a una parte de Israel, y lo más importante que Jesús ha venido con un mensaje que es que con una personalidad que nadie quiere saberlo, es que se está ocultando a él mismo. Pero ¿cómo va a ser? Te pregunto, ¿existe alguna profecía en toda la Biblia donde dice que el Mesías va a venir y va a esconder su personalidad? Nadie. ¿Y a quién esconde su personalidad? Solo a los propios judíos. Porque a los demonios sí lo saben, el Satanás sí lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Se la ha tentado 40 días. Y los demonios cuando lo ven le dicen, eres tú el hijo de Dios. Pero es que, ¿por qué él quería esconder su personalidad? ¿Pero por qué? Porque él decía siempre... 2 minutos. Vale. Él decía siempre, feliz que no atropeza en mí. Pero porque, claro, una ocasión, cuando él multiplicó los panes, intentaron acogerlo, a ponerlo como rey, pero él se escapó. ¿Pero por qué? Porque él estaba diciendo así, quien hace los milagros no es el Mesías que estáis esperando. El Mesías va a ser un liberador, como Moisés. Y aquí yo voy a decir una cosa, Javier, tú que lo has dicho de Moisés, que el profeta, cuando le apareció el ángel, se asustó, ¿vale? Pues esto es una similitud de Moisés. Moisés, cuando le apareció, rechazó primero, no quería el mensaje. Dice, no, ¿y quién soy para que me mandas a Faraón? No, mándate otro. Se asustó. Pero es que Jesús, en ningún momento, Jesús recibió el Espíritu Santo y ya se fue para predicar. Él no lo negó. Al revés, Javier, es una profecía que más da detalle, que más hacia Moisés, más hacia Jesús. Y nos vemos aquí que que ha venido para que lo obedecen todos los pueblos era el profeta Muhammad, porque él lo declaró. Pero es que Jesús ni siquiera declaró esto. No dijo en sus días, mira, he venido para que todo el mundo me obedece a mí. No, es que, ¿por qué? Porque Jesús, si lo obedecen, pues no lo van a matar. El plan de Dios es que matarle. Esto lo presentó el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios. Ahora me va a dar tiempo para leerlo, pero en el cuarto punto lo voy a leer. Cuando dice la sabiduría del mundo, porque dice, es una sabiduría oculta, porque dice, si los gobiernos del mundo, refiere a los judíos, dice, si ellos conocían esta sabiduría, no iban a colgar a Jesús en el madero. Es que eso tiene lógica. No puede ser Jesús, es el profeta, porque el profeta sí declaró y mandó cartas a todas las reyes. Les ha invitado a todos para que él.
Vale, muchas ¿Tiempo? gracias. Sí, gracias. Gracias, Albert, por tus 10 minutos de exposición. Ahora vamos a pasar a la parte de Javier, pero para que me permitan, por favor, decirle a los hermanos que activen la campana, denle likes, propaguen este material con otros hermanos, es de mucha importancia, así el algoritmo YouTube lo reconoce y puede llegarle a demás personas. Este debate está interesante, yo estoy aprendiendo mucho de los dos. Eh, yo también pienso que los hermanos que no están viendo también están aprendiendo acerca de lo que se está exponiendo en este debate. Eh, Gracias a los hermanos que están haciendo sus comentarios y muchas bendiciones. Vamos ahora a pasar a la parte de Javier para que él pueda hacer sus 10 minutos de intervención. Me avisa Javier cuando esté listo. Perfecto, ya. Ok, adelante. Bueno, yo siempre que una persona musulmana me habla acerca de Génesis 49:10, no puedo evitar que me venga a la mente las palabras que Jesús dijo a la samaritana. Le dijo, mira, tenemos cosas en común, Jesús fue muy educado, dijo, pero ustedes adoráis lo que no conocéis y nosotros, hablando del pueblo judío, con sus muchas tradiciones, con sus muchas sectas, con sus muchas desviaciones, dice, adoramos lo que conocemos. Algo parecido ocurre con los textos sagrados. A veces los musulmanes hacen interpretaciones, desviaciones de ellos, que tienen sentido, ojo, tienen cierto sentido y lo hacen de manera muy educada, pero están hablando de algo que no conocen, porque ni es su libro sagrado, ni es su idioma. Por eso es interesante ver cómo entendían los judíos desde un principio esta profecía de Génesis 49:10. No es, digamos, definitivo lo que ellos crean, porque ellos se equivocaron en muchas cosas, pero sí es vinculante. Es muy interesante si consultamos los Targum. Bueno, ¿qué son los Targum? Los Targum son traducciones que hicieron los judíos de las escrituras hebreas al arameo, que era el idioma que ya hablaban ellos. Los Targum se empezaron a escribir desde el siglo II en adelante, incluso llegando hasta el siglo XV, pero bueno, eso no tiene mucha validez. Los Targum importantes son los más antiguos, los que empiezan siglo II, III, IV. Y cuando analizan este texto, Génesis 49:10, cuando lo traducen, ¿cómo lo vierten? ¿Hacia dónde nos llevan? Bueno, yo quiero pedir a Carlos si me puede poner la diapositiva 5, yo la tengo ya marcada. Aquí se habla del Targum de Onkelos. Se ve pequeñito, pero bueno, yo os lo leo. Y ahí dice, no sé si lo podéis ver, en el versículo 10, que es el que analizamos, si lo tenéis ya, dice, hasta que venga el Mesías, a quien pertenece el reino. Cambiaron la palabra Silo por la palabra Mesías. Entendían claramente que Silot era el Mesías que tenía que venir al pueblo judío. No entendían que era un ismaelita que tenía que llegar a otro pueblo. Pero si vamos a otro Targum, ahora por ejemplo, le pido a Carlos que me ponga la siguiente imagen, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Ocurre que donde tenía que venir la palabra Silot, ellos ponen el Mesías. ¿Por qué? Porque entendían, todos los judíos entendían que ese Silot era el Mesías que tenía que venir. Bueno, no solamente lo podemos encontrar en el Targum, incluso lo podemos encontrar en el Talmud. Si vamos al Talmud de Babilonia, a una sección que se llama Sanedrín, al capítulo 11, la sección 98b14, allí dice claramente, ¿cómo se llama el Mesías? Se llama Shilot. Bueno, todas las publicaciones que estoy citando, cualquier persona que la quiera me las puede pedir luego y se las mando en formato PDF. Pero lo que vemos es que claramente todos los judíos entendían que este Silot que tendría que venir era el Mesías. No pensaban que fuera Mohammed, que fuera otro profeta que llegaría después. Ahora, si analizamos un poco el texto, lo que se dice en él, vamos a ver cierta idea. El texto dice, el cetro no se apartará de Judá. Y claro, ¿qué es el cetro? Bueno, un cetro es un símbolo de poder. Es un símbolo de que tú tienes un derecho a gobernar, pero no es el trono en sí. Por ejemplo, si yo os digo ahora, ya puedes quitar la imagen, Carlos. Si yo os digo que estos son las escrituras de mi piso, esto es el documento legal de que yo tengo derecho a ese piso. Y si yo me muero, lo tienen mis hijos. Y los hijos de mis hijos, y mi nieto, y mi bisnieto. Aquí está el derecho, el cetro. Si pasado mañana en mi casa entran unos delincuentes y se quedan ahí, aunque yo no esté en la casa, ni mi familia, ni mis hijos, seguimos teniendo el derecho legal. La palabra el cetro no tiene nada que ver con el trono.
aunque se puede confundir. Sí, es verdad que cuando Israel es destruido, se queda sin trono. No hay más reyes humanos. En las profecías que citaba Abdul muy claramente, no hay. Lo que empieza a haber son, digamos, gobernantes títeres. Pero, ojo, pero seguían teniendo el derecho legal. ¿Por qué? Porque el cetro, ese cetro no era un cetro humano, era un cetro que Dios se lo había dado. Porque recordemos que Judá no era el primogénito, era el hijo número 4, no tenía ese derecho. Si tenía el cetro era porque lo había decidido que Dios, fue Dios el que dijo, va a ser así. Claro, y dice, este cetro, ese derecho legal, no se va a apartar de ahí, va a seguir existiendo, estés gobernando o no, ojo, estés gobernando o no, hasta que venga el Mesías. Porque es muy interesante que cuando aparece el Mesías, lo podríamos leer en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 32, allí se dice claramente a Jesús, se dice que él se sentará en el trono de David. Pero también se hace alusión a que él vendría de Judá. Es curioso también que este texto que acabamos de leer, de Génesis 49, 10, pocas veces cuando hablas con un apologista musulmán, te cita el versículo de antes, el 9, donde a Judá se le llama el cachorro de Judá, el cachorro de león. Curiosamente ese término cachorro de león lo encontramos en Apocalipsis 5, donde Jesús es el león de Judá. Eso por el término, digamos, cetro. Pero luego encontramos otro término en la Biblia que dice que el bastón de mando, y ahora dependiendo de la traducción que hiciéramos, viene de una manera u otra, y vamos a explicar el por qué. Si Carlos me puede poner ahora la imagen número 2, vemos que dependiendo de la traducción, uno dice bastón de mando, otros legislador, y es que la palabra hebrea que se utiliza ahí está relacionado con escribir, transcribir, legislar. Entonces puede aplicar a una persona y puede aplicar a una acción. Por eso algunas ponen bastón de mando, legislador. Pero en ambos casos transmite la misma idea, que el pueblo de Judá, la tribu de Judá, tendría derecho a legislar ciertas cosas. Y así ocurrió. Incluso después de que se quedaran sin reyes, ellos seguían legislando ciertos asuntos. Es curioso, por ejemplo, lo que dice el historiador Josefo, de que Tito al final hay un momento que dice a los judíos, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Nosotros os hemos autorizado a que apliquéis la pena capital a los que entren en el templo indebidamente. O sea, los judíos todavía podían en algunos casos aplicar pena capital y ahora estáis contaminando el templo. O sea, todavía podían legislar, podían poner normas. ¿Cuándo desaparece ese poder de legislar, de tener cierto control? Pues es muy llamativo que el propio Talmud de los judíos nos lo dice. Voy a buscar una imagen, dame un segundo, la tengo aquí. Esto lo encontramos en el Talmud y es muy interesante lo que allí se dice, porque se habla de que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, el Sanedrín fue exiliado de la Cámara de la Piedra Cortada. Y en la parte final se da un detalle, dice, se anuló el poder de la corte para juzgar casos capitales. Bueno, si hacemos una cuenta muy sencilla, la destrucción de Jerusalén del segundo templo es en el año 40. Digo 70. Si le restamos 40 años nos lleva al año 30. ¿Sabéis quién apareció, quién se bautizó y se presentó como Mesías en el año 30? Qué curioso que hasta el propio Talmud. Cuando aparece Silo, cuando aparece el Cristo, pierden hasta el poder de legislar. Por eso, a Cristo, aunque le quieren matar, no pueden ni tienen que recurrir a los romanos, porque la ley ya no les permitía cumplir la pena capital. Y eso se registra varias veces en el Talmud. Pierden. Por otro lado, da la casualidad de que en el momento que aparece el Mesías es un momento que nunca antes había existido en la historia del pueblo judío. Porque es verdad que no tenían reyes, pero habían tenido cogobernantes o títeres que tenían algo relacionado con los judíos. No podemos olvidar que habían gobernado durante un tiempo los macabeos, que eran levitas. Y al final la tribu de Judá se había vuelto tan prominente que a todo el pueblo de Israel ya se le llamaba a los judíos. Esa influencia la seguían teniendo. Mediante los macabeos todavía tenían influencia en el gobierno, pero cuando entra la dinastía de los Herodes y cuando la zona de Palestina pasa al control romano, ya pierden toda autonomía, ya no tienen gobierno,
ya no tienen reyes que ni siquiera sean del pueblo. Los Herodes eran edomitas, eran de otra zona, no tienen nada que ver con Israel. Y encima, justo en el año que se bautiza Jesús, como el propio Talmud nos reconoce, pierden el poder de legislar, pierden el poder de gobernar. Es evidente que el poder estuvo hasta que llegó el Mesías. ¿Qué ocurre después de que él llega? Pues que lo toma él. Es como si yo digo, yo no me voy a mover de casa hasta que llegue mi mujer. Ahora llega mi mujer a casa y bueno, eso no significa que me tenga que ir. No, yo lo que he dicho es que no me voy a mover hasta que llegue, porque quiero recibirla. Luego, irme o no, ya es cosa mía. El caso es que las profecías, Jesús en Isaías le llaman príncipe, rey eterno. Ese reino ya toma él el control y es para siempre. Y bueno, habría mucho más que hablar, pero no nos da tiempo. Luego en la parte de resumen podremos hablar más. Y bueno, como Abdul y yo somos amigos, lo que no podamos hablar en el debate lo hablaremos mañana tomando café. Vale. Vale, gracias. Bien, gracias, Javier. Ya esta fue tu segunda intervención de 10 minutos. Ahora vamos a pasar a la tercera parte de intervención del señor Adel para que él exponga sus 10 minutos. ¿Está listo? Sí. En cuanto comience a hablar, comienzo a correr el reloj. Vale. Pues la siguiente profecía es muy importante porque también es muy clara, porque está en Juan 14, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vale. Él dice que rogará al Padre. Jesús va a rogar al Padre. ¿Vale? ¿Para qué? Para que les dará otro consolador. Aquí lo que tenemos que subrayar mucho es la palabra otro. Claro, cuando dice siempre otro, que significa hay una variedad. Pues entonces, cuando dice otro consolador, me preguntáis, ¿quién es el primer consolador? Cuando dice que otro consolador, ¿cuál es? El primer consolador es Jesús Cristo. Jesús Cristo se identifica como un profeta, como has hablado en el primer debate. Un profeta. Claro, entonces aquí hablamos que él cuando dice otro consolador, tiene que ser igual que él, un profeta igual que él, porque el ayudante ¿qué es? Es un profeta, es que ayuda a la gente para guiarlas, pero con palabras, hablando con ellos. Aquí los cristianos dicen que el Espíritu Santo, pero es que lo malo que el Espíritu Santo existía desde antes de la creación de Adán. El Espíritu Santo existía, el Espíritu Santo lo conocían mucha gente. El Espíritu Santo existía con los judíos, existía antes con los judíos, existía con, la Biblia te dice, existía hasta con José, existía con Moisés, existía con todos. Y date cuenta, lo más curioso, que en la Biblia, el Antiguo Testamento, siempre se le llama por dos nombres, siempre, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Eso es siempre. En el Nuevo Testamento, siempre, desde Juan el Bautista, desde todos los evangelios, el Evangelio de Lucas entero, cuando la llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pablo también, el Espíritu Santo, todos. Pero aquí notamos que aquí Jesús dijo una cosa muy importante. Dice, en el 14, en el mismo que estoy leyendo, dice, es el Espíritu de verdad. Pero ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu es una palabra que dice hasta para las personas. Por ejemplo, Nicodemos, ¿qué le dijo Jesús? Dije, el nacido por espíritu es espíritu, el nacido de carne es carne. Claro, la gente que son muy creyentes se pueden llamar espíritus. Sí, eso también, pero el mismo Juan nos resuelve el problema. ¿Por qué? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijos míos o amados míos, dice, en la primera carta de Juan 4:1, cuando dice, no creían cada espíritu. Cuando volvemos a la traducción griega, ahí pone espíritu. Dice, no creen cada espíritu, porque hay muchos espíritus. Claro, aquí está hablando espíritus en plural. Una ocasión Javi me dijo, espíritu es un ambiente, pero es que el ambiente no se puede decir en plural. No puede decir, hay un ambiente, no crees ambiente, porque hay muchos ambientes. El ambiente, aunque hay variedad mala, pero se dice siempre en singular. Dice, hay un ambiente de mentira, es decir, muchos mentirosos. Pero es que luego el texto lo dice, porque han salido muchos profetas. ¿Pero por qué? Es lo mismo que dijo Jesús. Dijo, van a salir muchos profetas y muchos cristos y hasta dice, muchos mesías.
que van a salir después de mí. Y entre comillas, la palabra Mesías, ¿qué significa? Significa Cristo. Es que es lo que se traduce Cristo. Eso es lo que dijo en el Evangelio, uno de los evangelios de Juan. Cuando uno de ellos vio a Jesús, le dijo, mira, hemos encontrado el Mesías, que significa el Cristo. El Mesías significa un Cristo. Claro, pero a ver, el texto aquí, lo que dice, ¿dónde aquí? Dame un momento. En el 14, 26, dice, pero el ayudante, el Espíritu Santo, significa que tiene el Espíritu Santo, que mandará el Padre, lo va a mandar el Padre, no es Jesús, es que hay un texto que dice, lo mandaré yo. Es una expresión, porque aquí dice, lo mandará al Padre en mi nombre, después de mí. Dice, aquel os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Dice que Él les va a enseñar. Vale, pues el Espíritu Santo no ha enseñado nada. El Espíritu Santo existe con todos los profetas, sí, pero quien enseñó es Moisés. Cuando digamos la ley de Moisés, la ley se atribuye a Moisés. Decimos la ley de Moisés, no decimos la ley del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo que la ha revelado. Vale, y dice, ya os recordará de todo lo que os he dicho. Vale, os recordar. Entonces, ellos primero que tienen que olvidar esto, pero que nunca han olvidado. ¿Por qué? Porque Jesús cuando fue al cielo, después de 6 días, ya han tenido lo que se llama el Pentecostés. ¿Tú crees que en esos 5 días van a olvidar todo? Eso es un primer detalle. El segundo detalle, Jesús en el 23, Mateo 23, dijo, para que ellos escuchen a los fariseos. Jesús ha dejado el pueblo y los discípulos a la mano de los fariseos. Pero si va a venir ese Espíritu Santo para que les enseñe todo, ¿pero por qué los va a dejar a la mano de los fariseos? Y fue el último discurso que dijo Jesús al pueblo judío y a sus... Porque mira, era el versículo 23, el 24 vienen los señales del fin. Vale. Otra cosa dice que cuando vendrá aquel, os enseñará todo. Pero eso no es verdad cuando lo vemos. ¿Por qué? Porque vemos una cosa, Él no va a enseñar, dice, Él os va a enseñar a todo. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, el libro de Revelación, Javier, ¿quién lo enseñó? Esto, el Espíritu Santo, ahí no enseñó ninguna palabra. La revelación entera la enseñó Jesús. Y Jesús a través de un ángel. Porque ahí Juan estaba hablando a un ángel. Y luego, cuando él quiso adorar a un ángel, él le llamó y le puso la mano encima de la cabeza. Le dice, no me adoras a mí, soy un ángel que tú. Y le hablaba a Jesús directamente. Pero es que los textos, aquí, por ejemplo, en el 14, no, perdona, en el 16, les dije, es provecho para vosotros que yo me vaya, porque si yo no me vaya, no viene el Espíritu Santo. Claro, entonces Jesús y el Espíritu Santo no pueden estar los dos a lo mismo, porque dice, cuando vendrá aquel, os va a enseñar todo. ¿Vale? Pero mira, Pablo le apareció Jesús, le habló Jesús. Por ejemplo, Esteban le apareció un ángel, él guía un ángel, y le dice, mira, vete a un etíope. Lo que te dije, la revelación, ahí el Espíritu Santo no enseñó ni una palabra. Y una cosa, cuando Él es el Paráclito que se queda con ellos, date cuenta que en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, dice, oye, hijos míos, tenemos un Paráclito ante Dios, es Jesús Cristo. Significa, siguen teniendo este Paráclito. Mientras lo siguen teniendo, entonces el siguiente no ha venido aún. Vale, y una cosa, Javier, tenemos que entender una cosa. Jesús a los discípulos les enseñó todo. Les enseñó todo. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Evangelio de Juan, en los últimos capítulos dice, y muchas cosas ha hecho Jesús. Si le vamos a escribir enteras, los rollos de todo el mundo no acaban. Pues fíjate, el conocimiento que ha dejado Jesús en su vida, en su vida. Fíjate, Javier, si llenamos toda tu casa con libros, es una enciclopedia muy grande. Eso no ha enseñado todo. Vale. Aquí vamos a ir a una cosa. Jesús realmente les prometió 2 minutos. Jesús les prometió el Espíritu Santo, ¿no? Sí, les prometió el Espíritu Santo. ¿Dónde está? En Lucas. En Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando él va a subir al cielo, dice, bueno, no quitan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a venir lo que ha prometido mi Padre.
Claro, estaba refiriendo al Espíritu Santo. Claro, y se reveló normalmente en los días, el día se cuenta. 5 días han tenido esto. Pero es que Pedro, él mismo, Pedro mismo, él ha atribuido esta profecía del día de se cuenta a Joel. Dice, esto es lo que está escrito por el profeta Joel, que se derrama el Espíritu Santo encima de vosotros y tal y tal. Pedro no dijo esto que lo que prometió Jesús, que es el ayudante. No. El mismo Pedro resuelve el problema. Y otra cosa, aquí en el Evangelio, a ver si me va el tiempo, en el Evangelio de Juan 20, 22, Jesús estaba con ellos, él les sopló y le dijo, reciben el Espíritu Santo. Y los discípulos tenían el Espíritu Santo antes, los tenían cuando les mandó para predicar antes, cuando les mandó solos. Le dice, os he dado poder para resucitar muertos, para curar, para sacar demonios. Lo han tenido. Vale, me puedes decir, sí, es que antes lo tenían, pero va y viene, después ya lo han tenido permanente. Eso tampoco no es mentira, es mentira, Javier. ¿Por qué? Porque Pedro lo ha tenido, pero había un momento que también estaba yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque Pedro le regañó a Pablo cuando le dije, oye, te estás haciendo como hipócrita. Pablo tuvo una disputa con Pedro, se dice que ya no lo tiene, porque si lo tiene siempre, no se va a equivocar. Tiempo. Vale. Bien, gracias Abdel por tu intervención de 10 minutos. Esta es tu tercera intervención. Está muy interesante este tema acerca de que si existió en la Biblia la profecía de Muhammad en la Biblia. Estamos aprendiendo mucho de los dos expositores. Gracias a los hermanos, a quienes hacen sus comentarios. Muchas bendiciones a todos. Ahora vamos a pasar a la parte de Javier para que él tenga sus 10 minutos en su tercera intervención. Me avisa Javier cuando esté listo. Perfecto, ya. Adelante. Bueno, en el caso yo lo primero que quiero destacar es felicitar a Abdul por su honestidad. ¿Por qué digo eso? Porque cuando se habla del texto de Juan 14, 16, cualquier apologista musulmán, lo podéis ver en las redes, en la web, usan una argumentación de que la palabra paracletos, que es la que aparece en Juan 14, 16, y traducimos como consolador, ayudante, en el idioma arameo, el idioma que hablaba Jesús, pues la pronunciación sería como algo parecido a Ahma, Magma, que es como un diminutivo del nombre de Mohammed. Claro, felicito a Abdul por no citar eso porque ni él sabe arameo ni la mayoría de la gente que dice eso. Es una cosa que se ha repetido hasta la saciedad y terminan enseñándola. Pero es curioso que si buscamos en los escritos arameos este texto, no va a aparecer esa palabra. Le pido a Carlos si me puede poner acceso a las imágenes para que lo veamos. Esto se ve en pequeñito, si alguien quiere yo se lo mando más en grande, pero aquí están todas las veces que aparece la palabra paracleto en el idioma arameo. Está sacado de la pesita siriaca. Si ahora pasamos a la siguiente imagen, podemos ver lo que significa. Javier, ¿me escucha? Te para el tiempo. Te para el tiempo. ¿Puede darle acercamiento a eso que tú estás proyectando? ¿Hay forma de cómo le pueda dar zoom? No, yo no tengo la opción. No hay forma. Ok, continúa. Bueno, como no se ve muy bien, el que quiera la imagen luego me la pide y yo se la llevo. Como vemos, se explica claramente, palabra por palabra, lo que significa en arameo. Y paracleto no viene ni se pronuncia como Ahme en ningún documento en arameo. Además, es curioso que digan que en arameo es Ahme, Magma, porque hay un detalle. Es verdad que la pesita está escrita en arameo, pero en arameo siriaco. Y tenemos que entender que Jesús, el arameo que hablaba, era el de Galilea, que se parece, sí, pero que era otro dialecto. Entonces uno no puede coger la pesita y decir que las palabras que vienen ahí de Jesús son las que él dijo. Eso por un lado. Es verdad que Abdul no ha sacado este tema, pero yo lo saco porque es lo que enseñan muchos musulmanes. Claro, yo no estoy aquí solo para contradecir a Abdul, no, estoy explicando el tema. Ahora bien, cuando nos centramos ya en el texto en cuestión, se menciona que se mandaría otro ayudante, otro paracleto. Evidentemente, el primero es Jesucristo, pero todo el mundo cita el texto, el versículo 36. Es curioso, Juan 14, 16, es el que citan, en que dice que vendría otro ayudante, pero rara vez, y yo me pregunto el por qué,
no citan el 37. Si tenéis una Biblia y podéis verlo, porque aquí se ve muy pequeñito, ir a Juan, capítulo 14 y el versículo 17. Claro, porque es el versículo de al lado, no estamos alejándonos. ¿Y qué dice? Dice, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir, porque ni lo contempla ni lo conoce, ustedes lo conocen. O sea, ese ayudante que se habla, que tenía que venir, ese paracleto que habla del 16, en el versículo 17 ya se está explicando. Ya puedes quitar la imagen, Carlos. Claramente dice que ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Claro, ellos ya conocían al Espíritu Santo porque lo habían visto en acción. Ahora bien, hasta que Jesús no se fuera, el Espíritu Santo no iba a actuar en ellos plenamente. ¿Por qué? Porque los milagros lo hacía Jesús, la enseñanza la hacía Jesús, el que se enfrentaba a los fariseos lo hacía él. En una ocasión, él les da Espíritu Santo y manda un grupo de 70 a predicar y vienen contentos porque hasta han podido expulsar demonios. Pero había veces que les faltaba fe, que les faltaba y tenía que ir Jesús. Mientras él estaba, todo lo hacía el maestro. Pero Jesús en un momento le dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Pero claro, cuando yo me vaya, mientras está el maestro, el alumno calla y aprende. Cuando se va el maestro es cuando actúa. La verdad que aparece varias veces la palabra paracletos. Se puede mencionar hasta 4. Interesante también y muy importante porque está dentro del mismo evangelio, el de Juan, porque a veces lo mejor, como decíamos al principio, es que cuando algo no se entiende, preguntemos a la persona que lo ha dicho. Entonces, vamos a pedir a Juan que nos siga explicando. Y ahora vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo. Directamente lo dice, es el Espíritu Santo. Y si pusiéramos el texto en griego, veríamos que no hay engaño alguno. Hoy por hoy es muy fácil. El Espíritu Santo dice que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas. Cuando analizamos la frase en griego, les enseñará a quiénes. A ustedes, les está hablando a ellos. Y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. ¿Por qué iban a necesitar recordar todo lo que Jesús había dicho? Por una sencilla razón. Los evangelios no habían sido escritos. Evidentemente necesitaban el Espíritu Santo para poder escribirlos, para recordar. Algunos eran testigos directos, otros tendrían que recopilar, como Lucas, los testimonios de otro. Hacía falta. Evidentemente el Espíritu Santo estaba con ellos, pero se llenan de él en el Pentecostés. A raíz de ahí hay un cambio total y radical en el cristianismo. Empiezan a hablar en lengua, empiezan a hacer milagros de una manera ya no tan aislada como antes, sino empiezan a hacerlo en masas. Evidentemente estaba influyendo en ellos el Espíritu Santo. Es interesante que la palabra griega aquí pone a ustedes, no habla a otro pueblo, como otras veces se dice. Hay profecías en Jeremías que dice, mira, a este pueblo se le va a quitar el que sea en mi pueblo porque son desobedientes y se lo daré a otro pueblo. Pero aquí claramente dice que es a ustedes. Pero es que Juan también dice una cosa muy interesante. En Juan 15, 26 dice, cuando venga el ayudante, que les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que viene del Padre, ese dará testimonio a favor de mí. Claro, aquí la mayoría de los musulmanes dice, pero vamos a ver, ¿cómo el Espíritu Santo va a dar testimonio a favor de él? ¿Cómo el Espíritu Santo va a dar testimonio si el Espíritu Santo no es una persona? Y bueno, yo cuando me dices un musulmán, la verdad es que me alegro y me hace gracia, porque es como si creyeran que los únicos cristianos que existen somos nosotros, los testigos de Jehová. Porque si tú le dices a un católico, a un evangélico, a un copto, a un ortodoxo, el Espíritu Santo no puede dar testimonio porque no es una persona, es que ellos creen que es una persona. Los únicos que no creemos que es una persona, que creemos que es una fuerza activa y la apoyamos, pero no es el tema hoy, somos los testigos de Jehová. Y a un testigo de Jehová, si le dices que no puede dar testimonio al Espíritu Santo porque es una fuerza activa, te va a decir que eso es una prosopopeya. En Salmo se habla de que la luna alaba a Dios, que el sol da gloria a Dios. Pero bueno, ese no es el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sea persona o sea una fuerza activa, puede dar perfectamente este testimonio. Perfectamente. Pero no es que pueda, es que lo hace. Porque el propio Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es el que vino por medio de agua y sangre, Jesucristo.
no con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y ojo, aquí están las palabras claves. Y el Espíritu, claro, aquí tendría que ser Mohammed, no puede ser el Espíritu Santo. Pues no, dice, el Espíritu es lo que está dando testimonio, pero lo está dando en presente. Si cogemos primera de Juan 5:6, en cualquier interlineal, cualquiera, la de Francisco La Cueva, la de César Vidal, cualquiera, y vemos cómo está el verbo, está en presente. Ya en primera de Juan 5:6 estaba dando testimonio. Claro, en Juan 15:26 se dice que dará testimonio a favor de mí. ¿Por qué? Porque todavía no lo estaba dando, todavía no había descendido en el Pentecostés. Pero claro, la primera carta de Juan 5:6 ya es después de Pentecostés. Por eso vemos un cambio en los tiempos verbales. En uno dice, ese Espíritu 2 minutos. dará testimonio de mí. Y claro, tiene sentido que un musulmán diga, bueno, pues si parece ser una persona, va a dar testimonio en un futuro. Puede ser Mohammed, claro. Pero si es que si el propio Juan, unos años después, dice, no, es que ese espíritu de la verdad, ese Espíritu Santo, ya está dando testimonio de mí. Claro, no queda ninguna duda. Y bueno, el aspecto más claro además es, Jesús en una ocasión cogió un rollo en la sinagoga, leyó del libro de Isaías y sin ningún rodeo dijo, estas palabras se cumplen en mí. Claro, tú y yo podemos discutir, o con cualquier persona, si esto se cumple en uno o en otro. El caso es que Juan dice cuándo se cumple. Toda la Biblia dice cuándo se cumple. Los cristianos dicen cuándo se cumple, pero lo más importante para un musulmán es que Mohammed no dice que lo cumpla él. Claro, en el Corán no sale Mohammed, ni Alá, ni Gabriel, nadie dice, no, estas palabras se cumplen en él, este texto se cumple en él, como sí hizo Jesús. Entonces, claro, si ni el propio profeta del Islam se lo atribuye a sí mismo, ¿por qué lo van a hacer el resto? Claro, hay una motivación, hay una sura, hay un aya del Corán que dice que Jesús habló de Mohammed. Pero claro, eso solo está en el Corán. Por eso hay la necesidad imperante por parte de la comunidad musulmana de encontrar a Mohammed en la Biblia. Porque si no lo encuentran, el Corán se cae. Ya. Gracias, Javier. Intervención de 10 minutos. Ahora pasamos a la cuarta parte de Abdel para que tenga su intervención. Gracias a los hermanos por dar sus likes, por hacer sus comentarios. Claro, de manera respetuosa para los dos expositores. Ahora vamos a la cuarta intervención del señor Abdel para que él pueda exponer sus 10 minutos. ¿Está listo? Sí. Vale. Adelante. Bueno, aquí estamos hablando de un texto de Juan. Cuando vinieron y le preguntaron primero le preguntaron los fariseos y los saduceos, y los escribas, le mandaron gente. Le dicen, ¿quién eres tú? ¿Eres Elías? Él dijo que no. ¿Eres el profeta? ¿Eres el Cristo? Dice que no. ¿Eres el profeta? Dice que no. Primero aquí, como dijo el hermano Javier en una, dice que, por ejemplo, los judíos hablaron en el Talmud, saben, enteran. Entonces aquí aplicamos lo mismo. El que mandaron a esta gente para preguntar eran gente que sabían perfectamente las escrituras. Gente, cuando tú lo preguntas, dice, esperamos un Elías, esperamos un Cristo y luego esperamos un profeta. Muy complicado que se confundan, porque si se confundan ya se confundan en todo. Entonces, porque ellos estaban esperando a 3 personas. Claro, como hemos visto, Jesús no ha cumplido que sea él el profeta. Lo hemos hablado. Un mensaje muy corto, un mensaje muy pequeño, no se identifica así. Dice que no soy rey, le hablan y siempre se esconde, deja a la gente que no hablan de él, no lo sé, vino por un propósito para que le maten, porque Jesús, ¿para qué vino? Lo está diciendo, he venido, como dice el Dios, como dice así, es que lo que pasa, los cristianos cuando los hablas dicen, no, es que Jesús vino para morir. Es muy falso, no lo pueden decir así. Si nosotros fuera esta creencia, lo tenemos nosotros no musulmanes, no, Jesús ha venido para que los judíos que lo maten, así de claro. Pero es que ellos dicen para morir, claro, es que todo el mundo vino para morir. Moisés vino para morir y murió. Todo el mundo vino para morir en la vida y muere, porque al final morimos. Pero es que Jesús normalmente no ha venido para morir, según la creencia cristiana. Vino para que los judíos la asesinan. Porque si los judíos no la asesinan,
no existe la salvación, nadie se salva. Si los judíos van detrás de él, pues Jesús, ¿qué va a decir al final? Pues vale, pues todo el mundo ha creído en mí. Pues vale, pues ahora que buscáis a alguien que os quita el pecado. Claro, como a Jesús le interesa que lo maten. Por eso yo he citado antes una carta de 1 de Corintios que Pablo lo estaba explicando. Dice que esta sabiduría está escondida, porque si los gobiernos lo saben, no van a colgarlo. Aquí cuando hablo de los gobiernos, está hablando de los gobiernos judíos, claro, porque no es de hoy día, porque hoy día no pueden intervenir a crucificar a Jesús mismo. Pero aquí vamos a ver que realmente sí el profeta, lo que estaban esperando, se cumplieron en él. Vale, aquí vamos a volver un poquito a Génesis, a la historia de Ismael. Abraham le dio Dios la primera promesa que fue dada a Abraham, si leéis la Biblia, la primera promesa fue de una tierra desde el Éufrates, el Nilo del Éufrates, hasta el río de Egipto. ¿Vale? Y eso es, pero si leímos, cuando ha dado este primer pacto, ya nació Ismael. Y sabemos una cosa, Abraham, ¿desde cuándo salió? Desde Ur, el Dios siempre le dice, a ti y a tu descendencia. Entonces, Abraham tenía por sentado que va a tener una descendencia. Aunque se queda con Sarai 1000 años, la descendencia va a venir. Y lo ha repetido siempre, a ti y a tu descendencia, y a ti y a tu descendencia, antes de que tenga Ismael. Claro, pero ella no ha tenido la luz, Sarai. Entonces, ¿por qué? Porque se esperaba que venga Ismael, porque él va a tener este pacto grande. Porque con Isaac tuvo un pacto, pero más pequeño, hasta en la tierra, le dice toda la tierra de Canaán. Y si queremos ver esto, podemos verlo también en Deuteronomio 34, el versículo 1 y 12, 3. Porque a Moisés, cuando subió, le enseñó toda la tierra. Era una tierra pequeña, no abarca desde el Éufrates al Nilo. Dice, esta es la tierra que prometí a darte a ti y a tu descendencia, refiriendo aquí a Isaac. Pero es que hay otra más grande que se está dando a Ismael. Y sabemos una cosa, que por ejemplo, cuando Ismael fue nombrado desde el cielo, Ismael no nombró a nadie, lo nombró el cielo. Y también dicen, es que Ismael no vino por la promesa. Sí, Ismael vino por la promesa. ¿Cómo? Yo te digo, porque el ángel la prometió. A ella no sabe, en aquel momento ella está embarazada, no sabemos en cuántos meses, pero es que ni siquiera sabe qué tiene ahí en su vientre, hijo o hija, no lo sabe, pero lo promete que es un hijo y va a ser, y va a ser, y va a ser. Claro, ¿sabes o no? Y que va a tener una multitud de hombres. Y Dios dijo a Abraham, que le voy a bendecir a Ismael. Una cosa, preguntamos, ¿qué es la bendición? Cuando hablas, no, es que la bendición aquí es solo mucha gente, que tendrá una nación grande, ya, pero una nación grande pagana, ¿tú crees que a Abraham le gusta esta bendición? La bendición siempre se refiere a algo bueno. No le puede decir, te bendigo. ¿Por qué? ¿Qué es la bendición? ¿La bendición qué es? Fíjate, Moisés, cuando estaba en el monte, ¿qué les dijo? ¿Qué dijo a los hijos de Israel? Dijo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Qué es la bendición? La bendición cuando hagáis los mandamientos de Dios. Y la bendición y la maldición cuando le dejáis. Pero date una cosa, Abraham, cuando el Dios le prometió esta tierra a Isaac, no le prometió nada del mensaje. Te voy a dar una tierra y te voy a poner mucha gente y hasta ahí vives ahí. Claro, pero es que realmente no era solo la tierra. El mensaje va a venir en su tiempo. Por eso, cuando ya llegó Moisés, ya no le dices solo la tierra. Ah, no, la tierra. Pero una condición que no dije a tus padres, que tienes que usar las leyes, si no te la quito. Yo te pregunto, ¿y quién cumplió la promesa más grande del Nilo, hasta del río, del Nilo, de Egipto, hasta el Éufrates? ¿Quién lo ha cumplido? Si no lo han cumplido los judíos. No es que no lo han cumplido los judíos, porque el Dios les puso las fronteras de ellos, y era la tierra de Canaán solo, decir, la tierra de Canaán, vale. Vamos a pasar a otro segundo también, que habla también de Agar. Agar, hemos dicho que fue nombrada su hijo fue nombrado desde el cielo, y fue bajo del pacto de la circuncisión, y lo seguían haciendo hasta los días de Mahoma, ¿vale? Lo guardaban. Y el ángel, cuando le apareció a Agar, ¿qué le dice? Dice, el Dios escuchó a tu aflicción.
Y si vemos esta palabra que vino ahí, la aflicción, es la palabra hebrea 60-40. Pero si vas a ver tú al Éxodo 3:7, cuando dijo Jehová que escuchó la aflicción, la aflicción de mi pueblo, usó la misma palabra. ¿Qué significa la aflicción? Que la víctima, Agar era una víctima, pero porque si ella era injusta, pero ¿por qué Dios le va a decir, no, vuélvete a donde Abraham? ¿Pero por qué? Le va a dejar, le va a decir, mira, tú eres un tropezo para mí, pues ya vete. ¿Pero por qué? Porque sí, ella tiene que coger la promesa. Ya tiene que coger la promesa. Y volvió. Y una cosa, cuando vamos leyendo, cuando le estaba hablando los ángeles, el ángel a ella le dice, vas a hacer mucho, de ti van a salir mucha gente, tal. Y cuando habla de Ismael, y dice, Ismael, frente de sus hermanos vive. ¿Aquí qué es? Agar fue la primera persona que ha conocido el nacimiento de Isaac antes de que lo conozca ni Isaac ni Sarai. Y fíjate, ella cuando ha tenido la revelación de Dios, lo ha creído. ¿Y qué dijo? Dijo, aquí he visto el Dios. Y llamó a un pozo a su nombre. Pero cuando vimos a Sarai, Sarai no. Cuando le han traído la promesa. 2 minutos. Vale. Cuando Sarai le han traído la promesa, no la quiso. Dijo que no. Eso es lo que dijo Javier. Es que la promesa del río del Éufrates hasta el río de Egipto se cumple y sigue cumplida hasta hoy día, porque Jesús que dijo a los judíos, dijo, el reino de Dios se quitará de vosotros, el reino de Dios aquí, lo que se refiere es el mensaje de Dios y se dará a una nación. Tiene que ser una nación, ya existe. Oye, los cristianos dicen, no somos una nación, es que somos mucho de una nación, pero es que Dios dice a una nación en sí, tiene que darla a una nación. ¿Pero quién es esta nación? ¿Los griegos? ¿Los romanos? No. Que no la es. Bueno, aquí ya podemos decir que el profeta que estaban buscando ellos, los judíos, estaban buscando un profeta en sí, porque lo dijeron los levíticos, lo mandaron los levitas y los fariseos, y esos sabían muy bien la ley, y muchísimas veces a Jesús siempre lo dicen, eso sabemos dónde viene, pero cuando viene el Mesías no sabemos de dónde viene. ¿Por qué? Porque no sabemos su linaje, no saben su tiempo exactamente cuándo va a venir, no saben nada de él, va a venir así de repente. Eso es lo que ha pasado. Y más, hay muchos judíos que creen en el profeta, hay muchos cristianos en su día que creyeron en la profeta, y por eso muchos judíos que sabían muy bien la Torá se emigraron a la Medina, donde está el profeta. Y una cosa, en Habacuc 3:3 dijo, vino el Dios desde Taimán, el santo de la montaña de Parán. Pregunta ahora, ¿quién es este santo que habla Habacuc que vino de la montaña de Parán? Yo quiero una respuesta de eso. Bueno, si la tienes, si no, porque no estaba preparado para esto, pero si no, para otra ocasión. Vale, ya he terminado. Bien, tiempo. Aquí Sí. concluyó la cuarta parte del señor Albert en su última intervención. Grandioso debate acerca de que si existió profecías de Mohammed en la Biblia. Espero que los hermanos estén aprendiendo y puedan anotar y hacer sus apuntes acerca de lo que se está exponiendo en este tema. Bien, vamos a pasar ahora a la parte del señor Javier para que él tenga sus 10 minutos, sus últimos 10 minutos, su cuarta intervención. ¿Me avisa cuando esté listo, Javier? Perfecto, ya. Adelante. Bueno, me encantaría contestarte la pregunta que me has hecho, la del santo. Me gustaría contestarte lo de los 10.000 hombres que aparecen. Me gustaría contestarte el cantar de los cantares. Es que podríamos hacer una segunda parte del debate porque hay muchos que contestar, pero claro, me quedaría sin tiempo. Lo hablaremos todo. Lo bueno de que haya amistad, se puede seguir hablando. Bueno, el caso es que si nos centramos en el texto que estamos analizando ahora, Juan, capítulo 1, versículo 19 al 25, es verdad, estos levitas y estos fariseos que se acercan esperan 3 personas, es cierto. Pero si es real el razonamiento de los musulmanes, no, es que los judíos en este caso están acertados y si esperan 3 es porque tienen que venir 3, entonces ya sí que tenemos que dejar al lado a Mohammed. No puede ser. Si ellos estaban acertados en ese razonamiento, Mohammed desaparece. ¿Por qué? Porque lo que tenían claro es que no es ismaelita, que no era de entre sus hermanos los de las otras tribus, ¿no? Estaban esperando un judío. Claro, cuando yo he hecho ese razonamiento, conversando con algún musulmán, digo, no, entonces Mohammed lo descartamos. Y dice, no, bueno, es que en ese punto podían estar equivocados. Claro,
en ese punto están equivocados, pero en el otro no. Al final de un texto cogemos, cortamos y decimos, esto sí, esto no. O sea, o están equivocados o no lo están. El caso es de que aquí mismo también se pregunta a Juan si es Elías. ¿Y qué dice Juan? No. Y efectivamente era Elías. ¿Mintió Juan? No, si era un profeta de Dios. Pero a veces ocurre que las profecías, los detalles, no se entienden cabalmente hasta que se cumplen. Y Juan tuvo que cambiar ese entendimiento. Él tenía un entendimiento que no lo era. Luego claramente se vio que era él. Y lo mismo pasa con los judíos. Esos judíos que en un inicio dicen que pueden venir 3, ojo, cambian totalmente. Porque si ahora vamos leyendo en la Biblia, vamos a ver que rápidamente identifican que es él. ¿Por qué? Juan, capítulo 1, versículo 45. Y Felipe, que era judío, encontró a Natanael, que también era judío, y oía la ley en la sinagoga, enseñada por esos líderes. Le dijo, hemos encontrado aquel de que escribieron Moisés. Claro, el texto que Moisés habla de un profeta que tenía que venir es el de Deuteronomio. Lo identifica claramente. Y también los profetas. A Jesús, hijo de José de Nazaret. Juan 5:46. Jesús se lo atribuye a sí mismo. Dice, en realidad, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque era escrito sobre mí. Las multitudes, ojo, las multitudes es verdad que eran despreciadas por los judíos porque tenían menos conocimiento, pero ojo, la ley se leía cada sábado. Los judíos sabían. Y cuando con ese conocimiento que tenían, que les habían impartido los fariseos, con ese conocimiento que les imparte, al ver lo que hace Jesús rápidamente en Juan 6:14, ¿qué dicen? Está claro que este es el profeta que tenían que venir al mundo. De repente empiezan a ver los detalles, empiezan a entender las profecías porque ya se están cumpliendo. Y ahora todo tiene sentido para ellos, lo pueden unir. Esas lagunas que tenían cambian. Y es que los judíos había cosas que no entendían. El pueblo de Dios siempre ha habido cosas que no ha entendido y las han entendido a póstumo, cuando ya han ocurrido, cuando estaban ocurriendo. Un ejemplo muy, muy grande es el que hay en Lucas, capítulo 19, el versículo 11, os pido a todos que lo podáis ver. Allí, fijaros, está hablando con sus discípulos y dice, mientras ellos escuchaban estas cosas, puso otra comparación, porque estaba cerca de Jerusalén y porque ellos creían que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Claro, los judíos, incluidos los discípulos, tenían el concepto de que de cualquier momento iba a aparecer el Mesías, pero ojo, un Mesías militar, que los iba a liberar del dominio romano. Y era la creencia que tenían. Y ahora se dan cuenta que no. Hay un nuevo entendimiento. Tienen una nueva luz, tienen que cambiar. No va a venir un Mesías militar. Es el que había. Por eso, ese concepto de tiene que venir un profeta, tiene que venir Siló, el Cristo, el Mesías, no entendían todos los detalles, pero lo estaban esperando en esa época. De hecho, todos los que se convierten al cristianismo, ¿qué eran? No eran romanos al principio, no eran ismaelitas, no eran samaritanos. Al principio eran todos judíos que se habían educado en esa ley. La enseñanza de estos fariseos y de estos levitas les llevó al Cristo. Y hay otros muchos que no lo aceptaron, y cuando uno hace un análisis de las escrituras, se explica que porque tenían miedo a perder la influencia política que tenían. Los fariseos hay un momento que dicen, ¿qué vamos a hacer con este hombre? No podemos negar lo que está haciendo, pero si se lo permitimos, van a venir aquí y nos van a quitar el poder. Había otras cuestiones, no solo las religiosas, por eso no lo aceptaron. Pero claramente se ve que era él. ¿Por qué? Porque lo dice él se lo aplica a él, sus discípulos. Jesús no es un mentiroso, no podemos decir que Jesús mienta. O sea, Jesús está ahí con las multitudes y oye a las multitudes decir, mirad, este es el profeta que ha de venir. Y ahora Jesús dice, bueno, yo no lo soy, pero que se lo crean. Es impensable eso de Jesús, de sus discípulos. Y además, cuando uno analiza el resto de la historia, ve que cuadra. Es el profeta que tenía que venir, es el Siló. Es algo que hemos entendido judíos, cristianos, todas las ramas. El tema es que los judíos no lo aplican a Jesús, pero tampoco a Mohammed. Los judíos lo aplican a alguien que tiene que venir. Sin embargo, los cristianos lo aplicamos ya a Jesús. Pero ninguno lo aplica a Mohammed. Y además tenemos que entender algo sobre las profecías. Las profecías Dios no las hace por hacer. Las profecías de Dios todas tienen un sentido. Yo hago una pregunta aquí a la audiencia. Hay muchos del continente americano. ¿Creéis que tendría algún sentido que Dios hubiera dado una profecía en Israel que se cumpliera en el continente americano
en el año 1000 y que hasta que, digamos, no llegaran a nuestra época no vieran su cumplimiento, sería absurdo. O bien, una profecía que se da de un profeta al pueblo judío y no se va a cumplir hasta el siglo VII, cuando ya no hay pueblo judío, no hay templo, no hay cetro, no hay Judá, no hay nada. Es más, a un pueblo que ya ni siquiera adoran al Dios de Abraham, porque no olvidemos que cuando Mohammed aparece en escena, aunque su mujer era de raza judía y el primo de ella era sacerdote cristiano que traducía el Evangelio, allí lo que se adoraba era a la luna, se adoraban a un montón de ídolos. Y de hecho, el Islam entra diciendo que la Biblia ha sido manipulada. Por lo tanto, ¿qué credibilidad van a dar al texto? Ninguna. Esa profecía, Mohammed no la utilizó en su predicación, ni Gabriel, ni ninguno de sus discípulos. Entonces, podemos decir que es una profecía perdida si el Islam tuviera razón. Hacemos una profecía en tiempo de Moisés que no la va a entender nadie, que no va a servir para nadie. Los judíos no se convierten al Islam por esa profecía. No hay ni un solo texto que hable de eso. Se convierten por otras razones totalmente diferentes. Entonces, claro, ¿cuál es el sentido de una profecía para otro pueblo? Cuando Jehová tuvo que dar un mensaje a los ninivitas, que no era su pueblo, no coge y manda a Jerusalén un profeta, ¿no? Coge, manda a Jonás y lo manda a Nínive. Porque los mensajes se tienen que dirigir al pueblo para que tenga algún valor. Si no, sería absurdo. Y bueno, estamos ya llegando a la parte final. Hemos visto muchas cosas. Como todavía me queda un par de minutillos, quiero contestarte una pregunta que me has hecho antes y me ha dado pena no poder contestarla, pero no sé si va a tener tiempo. Cuando hablábamos de los paralelismos acerca de Mohammed y Jesús, has dicho tú que en realidad el que Mohammed tuviera miedo del ángel es un paralelismo, porque Moisés lo tuvo. Bueno, realmente cualquier profeta, si se le aparece un ángel, se asusta. A Daniel también le ocurrió. Pero el tema es que el paralelismo no es ese. El paralelismo es que el ángel Gabriel se ha parecido a muchos siervos de Dios. Los ángeles se han aparecido miles de veces. En las escrituras hebreas se menciona, en las griegas. Y jamás de los jamases, un ángel se ha presentado de tal forma que la persona al que le tenía que dar un mensaje no tenía claro si era un ángel o si era un demonio o si él se estaba volviendo loco. Y eso, que suena un poco duro decirlo, no lo digo yo. Lo dice la fuente islámica. Cuando uno coge Sahih Bukhari, los primeros los primeros hadices, se menciona que él se va. Ahí no se menciona lo de que pensaba que era un jinn, que era un demonio. Pero en las biografías de Mohammed sí, él lo dice, le dice a su mujer Khadija, mira, yo no sé si me estoy volviendo loco o estos son unos jinn que me están haciendo una mala jugada. Y dice, bueno, vamos a hablar con mi primo, que él es traductor de la Biblia. Es un minuto. ¿Y qué ocurre? Y le dice, no, esto es un mensaje de Dios, es un mensaje de Alá. O sea, realmente el Islam no empieza ni con Alá, ni con Mohammed, ni con Jibril. Comienza con la confirmación de un sacerdote de una secta herética cristiana que dice que sí, que eso es así. Y a raíz de ahí, él lo cree. Entonces, eso no es un paralelismo. No existe profeta en las escrituras hebreas ni cristianas que confundiera un ángel con un demonio. Es verdad que los demonios no existen en el Islam, pero es para que la audiencia sepa de qué hablo. En el Islam hablan de unos seres que son los jinn, que han sido creados del fuego. Para haceros una idea, sería como esos genios que aparecen en las lámparas o en los libros de Las Mil y una Noche, algo parecido, unos seres espirituales que no podemos ver creados del fuego. Pero bueno, que es otro tema. Y bueno, quería contestarte eso para que veas que sí te quiero contestar, que simplemente no he tenido tiempo para más. Bien, gracias. Tiempo. Gracias, Javier, por tu cuarta intervención. Ahora vamos a pasar la parte de resumen final. Serán 8 minutos para cada uno. Empezará el oponente Ver, quien inició el debate. Vamos a darle sus 8 minutos cuando esté listo. ¿Está listo? Sí. Ok, adelante. Yo en esos puntos quiero responder algunas cosas si me da tiempo, así, tal, como resumen y tal. Pues yo veo, por ejemplo, cuando hablamos del cetro de Judá, de que va a ser una persona que lo obedecen. Todos los... Un momento, para el tiempo. Un momento. Parece que se le fue la conexión a Javier. Vamos a esperar que él se integre otra vez de nuevo. Parece que tiene problemas con internet. Vale, sí. ¿Qué pasó, Javier? ¿Tiene problemas con internet? He tenido un microcorte. Vale. Ok. Déjame reiniciar el tiempo de nuevo para que comience de un inicio. Vale. ¿Está listo? Sí. Adelante. Vale.
Pues bueno, quiero hacer un resumen de algunas cosas que dijo Javier y como resumen de todo. Pues cuando hablamos, sobre todo el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Javier, cuando dije a ustedes, os va a enseñar a ustedes, claro, tú dices, tienen que ser ellos. Pero es que, por curioso, nos apareció a Pablo, pero Pablo no estaba con ellos. Pues entonces, aquí podemos excluir a Pablo. A veces, muchas veces, Javier, la Biblia, cuando te habla de a ustedes, está hablando de unas generaciones. Por ejemplo, cogemos, por ejemplo, Isaías 53, que todos los cristianos dicen se aplica a Jesús. Si hemos leído este texto está hablando de presente, pero tú cuando hablas con cualquier cristiano dices, no, no es de ahora, eso va a ser 600 años. Por ejemplo, los señales de fin. Escucharéis guerras y tal y tal y tal. Pero cuando hablas, dice, no, es que tienen que ser en sus días. Y si no, es que no está hablando de ellos. Está hablando de generaciones muchísimo más después. Entonces, eso es el lenguaje de la Biblia. Siempre cuando dice a ustedes, no significa a ustedes. Y siempre las profecías, la mayoría de las profecías tardan siglos para que aparezcan. No hace falta que por ejemplo, una profecía tarda 6 siglos que aparezca. Lo que te dije. Por ejemplo, la primera profecía, el cetro de Judá, pero es que Judá no era un rey. ¿Cuándo empezó el reino? 300 años. Por ejemplo, el reino de Dios, el mensaje de Dios, lo que dijo la bendición de Abraham, ¿cuándo apareció luego? Moisés, 300 años. Siempre las profecías cogen un tiempo. Y no significa que están hablando de presente cuando dice, porque está en ustedes, pero está refiriendo, cuando dice, el mundo no lo puede conocer. Pero es que si el mundo lo conoce, es que hasta el faraón cuando vio a Jesús, le dijo, tiene el Espíritu de Dios. Y cuando le dijo, porque tu Dios, el Dios, te ha revelado este sueño que tengo. Y lo conocían todo el mundo, lo conocían todos los judíos en aquella época. Es que lo conocían todo el mundo. Porque es que el primer versículo que empezó con la Biblia empezó hablando del Espíritu Santo. Pero ahí dice, por ejemplo, nadie lo sabe. Dice, el mundo no lo sabe. Claro, no lo sabe, pero dice, ustedes lo saben, está en vosotros. Está hablando, está en vosotros con sus cualidades. Y una cosa, cuando dice, Él dará testimonio de mí y también vosotros. Una cosa, Javier, cuando siempre se habla del Espíritu Santo en toda la Biblia, el verbo no se atribuye siempre a la persona. Te doy un ejemplo. Jesús cuando habló de los discípulos, dice, y cuando se derrama entre ustedes, en ustedes el Espíritu Santo, seréis testigos de mí. Y no dice, será el testigo y vosotros testigos. Y siempre cuando se habla, se derramó con el Espíritu Santo, empezó a profetizar el persona. No dice, se derramó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a profetizar, ellos empezaron a profetizar. Y cuando él dice, lo voy a dejar que se quedara con vosotros. Te pregunto, ¿los discípulos se quedaron para siempre? No, han muerto. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y no dice que va a permanecer. Cuando dice va a permanecer, yo te dije antes que no permanece con ellos para siempre. Porque es que Pedro lo ha tenido, empezó a enseñar a hacer milagros, pero llega un momento, la Biblia te da a entender, y eso lo hablé con muchos cristianos, y sí, claro, es que Pedro empezó a cometer unas tonterías, y vino Pedro y le regañó. Yo muchas veces digo, ya está el Espíritu Santo, y dice, ya, pero es que el Espíritu Santo no está siempre, viene, te puede venir una vez, y te puede, por ejemplo, desaparecer 2 años, y luego vuelve otra vez, es en ocasiones, viene, vuelve, por eso, por ejemplo, Bernabé lo ha tenido también. Y mira lo que pasó. Tuvo una disputa con Pablo. ¿Sabes? Es lo que te dije, Javier. La revelación entera la ha enseñado Jesús. Y Jesús, ¿qué dijo? Atribuye toda la enseñanza al Espíritu de verdad cuando viene. Dice, ya yo me voy, pero cuando vendrá Él, os va a enseñar todo. Pero es que cuando vemos que no ha enseñado todo. Jesús mismo enseñó todo el libro de la revelación. Y cuando dice, Él no habla de sí mismo, Javier, pero aquí tenemos que tener una cuenta. Eso no es verdad. El Espíritu Santo sí habla de sí mismo. Es Dios. Y si digamos, Él no habla de sí mismo, pero es como una blasfemia. Y Jesús nos dijo, cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El Espíritu Santo sí habla de Él. Y por el tema del cetro, Javier, es que tú dices que Él va a venir a ser rey. Pero es que Jesús dijo que no es rey. Es que hay una cosa que estamos hablando. La misma Biblia te lo explica. Jesús dijo que yo no soy rey. Y Jesús también, ¿qué dijo? Jesús, Javier, el único ayudante que dijo Jesús a ellos
sí, les prometió el Espíritu Santo, pero le dijo el Espíritu Santo que está en Joel. Yo te dije, cuando lees el texto, cuando se derramó una voz del cielo, dice, se clamó una voz desde el cielo, esto pasó. La voz del cielo clamó muchas veces, clamó con Nabucodonosor, oyó una voz del cielo, le dice, se quitará el reino. Cuando el Espíritu Santo se bajó como una paloma encima de ellos, se oye una aclamación de una voz. La voz que han venido, que ellos han tenido el año 50 era la voz de Dios. Y cuando ellos se derrama el Espíritu Santo, fíjate, un detalle muy importante, no atribuyeron la profecía a Jesús, no dijeron, eso es lo que dijo Jesús, es una profecía, era de Joel, han vuelto ellos a Joel, eso es lo que dijo Joel, ¿sabes? Es una profecía que tiene que venir, sí o sí, y lo sabían, y sabían el tiempo y todo, y cuándo va a pasar. El paralelismo, Javier, ¿qué es lo que te dije? El paralelismo entre un profeta y uno, es que no puede ser, porque, otro punto que antes de me olvidar. Tú dices, Javier, por ejemplo, cuando ellos estaban esperando un profeta, pues sí, pero ¿por qué? Porque fíjate, una pregunta que dijo Juan, era muy rara. ¿Qué dijo Juan? Mandó uno de sus dos discípulos, dice, hey, ¿tú quién de venir o esperamos otro? ¿Quién es este otro? Y Jesús, su respuesta era muy clara, le dice, los ciegos se curan y tal, y tal, y tal. Le está diciendo los milagros, pero es que los judíos, tú cuando lees toda la Biblia y pregunta ahora a cualquier judío, ellos no estaban esperando a una persona que hace milagros. Ellos estaban una persona que se le enseña todo, que se actúa, que se le enseña todo, que ejecuta a la gente que hace lo malo, como lo hacía Moisés, y un ejecutador. Pero es que cuando vemos Jesús, cuando dice, por ejemplo, Dios cuando dice, y quien no escucha mis palabras será ejecutado. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dios, perdónales. Jesús, la gente no lo pueden escuchar porque está hablando en parábolas, no estaba hablando en claro. Y una cosa, tú dices, y pondré mis palabras en su boca. El profeta, sí, existe un texto en el Corán que dice no habla, sino cómo le revelamos, habla. Pero es que si vemos, Moisés también muchas veces habla eso mismo. Por eso fue castigado por Dios. ¿Por qué no entró a la tierra? Porque dijo un comentario muy malo. Pero Jesús, cuando habla, dice, no, Jesús no dijo ningún comentario. Todo lo que dice el Dios, se lo dice esto. Bueno, aunque Jesús, para cristianos, sí dijo algunos comentarios que no vienen del Dios. Como por ejemplo, dice, Dios, pásame esta copa. La mayoría de los cristianos dicen que no, ahí Jesús está actuando solo. ¿Sabes? Eso es lo que estamos hablando. El profeta Muhammad sí existe. Y si leímos una cosa, yo lo voy a dejar a la gente que lo lee. Lo podemos hablar en los comentarios. Isaías, el capítulo 60. Se lee Isaías, el capítulo 60 entero. Y también la gente que comentan abajo me pueden explicar quién es este Habacuc 3.3. Dice, vino el Dios en Taimán, el santo de la monte de Parán, y Parán ahí donde ha vivido Ismael, y la descendencia de toda Ismael, y los hijos de Ismael han venido ahí. Y muchísimas gracias por todo. Bien, gracias, Adbel, por tu intervención de 8 minutos, ya para resumir el final. Ahora vamos a la parte de Javier para que él concluya con sus 8 minutos ya de resumen final de este interesante tema acerca de que si Muhammad existió o hay referencia de él en la Biblia. ¿Está listo, Javier? Sí, te activo tu micrófono. Lo tenía. No se te escucha, Javier. Lo tiene muteado. Ok, ahora sí. Vale. Pues como ya hemos explicado antes, cuando citamos un libro no podemos coger un trozo. Es como coger una conversación de alguien, cortar y pegar solo un trocito de esa conversación. Hay que ponerla completa. La Biblia, sí, habla de un profeta. Y ya hemos explicado, hemos mostrado cómo ese profeta que esperaban, Jesús dice, soy yo, Moisés ha hablado de mí. Los discípulos dicen, es él, en Hechos 3. Y la muchedumbre dicen delante de Jesús, ¿eres tú? Y él no lo niega. Es que ya no hay más personas que puedan decir que era él. La propia escritura confirma que es él. Eso por un lado. Por otro lado, el tema es, mi pregunta sería, pero es una pregunta para reflexionar, no para contestar. Pero ¿quién dice que estas palabras se cumplen en Mohammed? ¿Quién lo dice? Porque los judíos, como hemos visto en el Targum, la traducción que ellos hacen, como hemos visto en el Talmud, creen que es el Mesías, no pensaban en un ismaelita, no pensaban en un árabe. Es más, la misma cuestión de que Mohammed es ismaelita, ojo, desde un punto de vista académico se puede discutir.
y de que por Ismael vienen los árabes es discutible, porque Ismael cuando se va de la casa de Abraham se va con los árabes son antes de Ismael, pero eso ya son temas históricos que nos llevaría mucho, pero el caso está de que ¿quién lo dice? Es que ni el propio Mohammed dice, oye, mira, que estas palabras yo soy ese profeta, como sí hizo Jesús. O sea, si yo tengo un profeta que dice soy yo y otro que no se lo atribuye, pero ni él, ni Gabriel, ni Alá, ni sus discípulos, ¿cómo voy a decir que es él? ¿De dónde sacan que es él? Sería la pregunta. Bueno, lo sacan de apologistas como Ahmedidat, que sacó un libro que se llamaba Mohammed en la Biblia. Ha habido muchos apologistas que han sacado ese tema por una razón, porque en una sura del Corán, de 6, se habla que Jesús dijo y habló de Mohammed, Ahmad. Y claro, el Islam necesita, aunque sea un solo texto en la Biblia, que hable de Mohammed, porque si no, esa aya del Corán sería falsa y no provendría de Dios. Por eso buscan lo que no se encuentra, que si ha sido cambiada la palabra, que si en el idioma arameo, que si... Pero cuando uno hace un análisis, no hay por ningún lado. El tema de los paralelismos, que no es importante, claro que es importante, porque Dios en la profecía se centra en el paralelismo, en decir que será alguien similar. Y claro, una profecía tiene que ser algo súper llamativo para que no se pueda confundir con otros. Como igual, María, que Jesús nacería de una virgen, eso no se puede confundir. De igual manera, lo que ocurre con Moisés y Jesús no se puede confundir. Pactos en el 14 de Nisan. Resulta que antes de nacer ellos, ahí ya sí que no pueden manipular nada, matanza de niños, que son acontecimientos que no han ocurrido nunca en la historia, sus milagros, cómo están en Egipto, la liberación, cómo resplandecen, el ayuno, que yo he tenido que acortar porque tenía un listado de más de 100. Si me pongo a hablar de eso, aparte de que aburro a la audiencia, no hubiera acabado jamás. El tema del Espíritu Santo, que es Mohammed. Bueno, el caso es de que cuando vemos el versículo 16, Juan 14, 16, no habla de Mohammed, no habla de él. Lo que vemos es que en el 17 dice, está con ustedes. Esa es la parte clave. Si es Mohammed, ¿cómo puede estar con ustedes? Juan 14, 17 es que es clarísimo. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, vosotros los conocéis. O sea, ¿los discípulos de Jesús conocían a Mohammed? No puede ser. Ya está con vosotros. Sí, es verdad que da testimonio el Espíritu, pero Primera de Juan lo dice, que ya está dando el testimonio. Cuando cogemos el tema del cetro, el cetro, como ya hemos dicho, no significa el trono. El idioma hebreo es muy rico en palabras. El cetro es el derecho que tenían a gobernar esa raza. Ese cetro que se lo da Dios, que no es un cetro recibido por herencia, que Judá era el cuarto hijo, no era el primogénito. Dice que no se quita hasta que llega Silor, el Cristo. El caso es, si queremos decir, como alguno dice, que Silor es Mohammed, el tema es que en el año 70, cuando desaparece Judá, cuando desaparecen los judíos, desaparece el templo, desaparece el poder de legislar, que eso ya ocurre en el año 30, desaparece absolutamente todo, tenía que haber aparecido Mohammed, pero no aparece nada, porque el texto es clarísimo, dice, no aparecerá hasta que, claro, aparece Jesús, no Mohammed. Luego, una profecía, como antes decíamos, ¿qué sentido tiene dar una profecía al pueblo judío en lengua hebrea para que se cumpliera en el pueblo árabe que ya no servían al Dios de Abraham, que servían a Lat, a Manat, a diosas, que servían en la Meca a un conglomerado de 360 dioses, entre ellos uno llamado Alá, terminado en T, para que no me regañes, no Alá con G. No tiene sentido. ¿Cuál es el objetivo de esa profecía? Es más, los musulmanes originales, no los neomusulmanes actuales, los apologistas, no enseñaron nada de esto. Este debate que estamos teniendo hoy no existe en el siglo VII entre católicos y musulmanes. No existe entre judíos y musulmanes. No existe este debate, porque nadie se le ocurría decir que Mohammed era el profeta de Deuteronomio. Nadie decía que era el Espíritu Santo. De hecho, en el Islam
si nos ponemos un poco fino ya en plan de erudito, el Espíritu Santo, ¿quién es? No es una persona, como tú me decías antes, es Gabriel, es Jibril. Algunos musulmanes dicen eso, que es Jibril. Entonces, claro, pero Mohammed nunca se ha dicho que sea el Espíritu Santo. Nunca. Ni él, ni Alá. Entonces, ¿por qué ir más allá de lo que está escrito en el Islam? Claro, yo, como antes he explicado, la razón es esa, porque necesitan un texto y necesitan que Mohammed aparezca en la Biblia. Hoy, pues, no nos ha dado tiempo a hablar de todo. Abdul ha hecho preguntas muy buenas que han quedado en el aire. Tenemos que seguir conversando. Por supuesto que lo haremos. Y bueno, vamos llegando a la parte final y evidentemente no se ha tratado todo. Hay cosas que van a quedar en el aire, pero la persona que quiera saber más simplemente puede ponerlo en los comentarios de este vídeo, su mail, y tanto Abdul como yo nos ponemos en contacto con él y contestamos cualquier pregunta que tengamos. Yo el desafío que lanzo a todos los que nos están viendo, es verdad que mucha de la audiencia que está viendo esto pues es cristiana y pensamos todos igual. Un minuto. Pero si nos está viendo algún musulmán, lo que yo le pido es eso, que esos 4 textos que hemos estado analizando en profundidad me digan cuándo un musulmán del siglo VII, cuándo Mohammed, cuándo alguien dijo que era aplicado a él. Se va a llevar la grata sorpresa de que jamás enseñó esto. Es una nueva enseñanza, en armonía a la sura 6, en la que se habla de que tenía que aparecer esto, de que Jesús habla de Mohammed, pero solo aparece ahí. Nadie más lo cree. Bien, te quedaron unos 20 segundos, Javier. No sé si quería... No hace falta ya. Ok. Hemos concluido este grandioso debate que se llevó a cabo con estos 2 grandiosos exponentes, Javier y Abdel, de la parte musulmana. Espero que los hermanos hayan aprendido y hayan captado lo que se expuso aquí en este debate. El señor Abdel tendrá las puertas abiertas para poder debatir en este canal, ya sea conmigo, con el pastor Quintero. Yo, de mi parte, le hago la invitación. Estoy interesado en debatir con él desde ya acerca de cuál es la verdad, el cristianismo o el islam. A ver si ¿Sí? está interesado para que lo coordinemos y así hagamos este debate que será llevado a cabo. Estuvo genial. Sí, eso lo coordinaremos ya a puertas cerradas cuando concluyamos este debate. Pues nada, gracias. Le doy un minuto a cada uno para que se despida. Empiezo por Abdel para que te despida. Adelante. Vale, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti primero, hermano Carlos, y muchas gracias para ti, Javier, que ha sido un debate muy bueno, hemos aprendido mucho, ya seguimos aprendiendo, ya seguimos hablando, pues esta vez hemos hablado por un debate, pero la próxima vez ya hablamos en una cafetería como hacemos siempre, analizamos muchos temas. Bueno, me ha gustado el debate porque realmente sí hemos aprendido mucho, espero que sigamos así adelante, ya se aprendimos todos. Y muchas gracias también a todo el mundo que nos va a ver, que va a ver este debate. Y lo que digo yo también, que dejan sus comentarios abajo y vamos hablando y vamos aprendiendo, todo con respeto, todo con amor. Así se llega a la verdad siempre. Y muchas gracias a ti, Carlos, otra vez. Y muchas gracias, Javier. Que tengas una buena noche, Javier. Y Carlos, tengas un buen día porque tenéis ahora la 1, creo, de la tarde. Sí, voy a tener la 1. Son las 12:55 ahora mismo. Por eso te digo que pases una buena tarde, un buen día. Y tú, Javier, buena noche y que duermes bien. Igual a ti, Abdel. Javier, para que te despida, tiene un minuto para la despedida, por favor. Bueno, pues yo igual, dar primeramente las gracias a Abdul por que hayamos podido tener esta conversación amistosa, bien preparada, bien coordinada. Luego te llamo por teléfono, vivimos cerca, así que así ya me despido en condiciones. Y bueno, y en especial quiero dar las gracias a Carlos porque más de una vez ya se lo he hecho, le he avisado con poco tiempo, le he mandado imágenes sin tiempo, le he mandado las fotos con poco tiempo y pues a todo él ha sido paciente conmigo y como siempre nos ha tratado con mucho respeto, ha hecho una moderación justa a ambas partes, aunque era evidente que él estaba más a favor de uno que de otro por la denominación, pero ha sido totalmente parcial y es algo que se agradece. Bien, gracias, Javier. Me falta una palabra más que sí me he olvidado. Sí, adelante. A ver, lo que quiero comentar, mira, es que, perdona, porque es que el castellano no es mi idioma natal. A veces puedo
puedo, ¿cómo se dice? Da pata al diccionario, perdona, Decía, porque sí, decía, ¿cómo? el castellano no es mi idioma natal, ¿sabes? Sí, todo lo hemos presenciado, que no es tu Vale, idioma nativo. Sí, pero vale, se entiende bien, correctamente. sí, porque, Lo habla muy bien, muy fluido. vale, muchas gracias. Sí. Pues nada, gracias a todos. Ustedes son los espectadores y harán sus conclusiones. Este fue un debate que se llevó a cabo con estos dos grandes exponentes, Javier y Abdel. Ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Espero que les sirva de mucha ayuda en este debate de hoy y puedan haber aprendido de lo que se expuso hoy. Gracias y bendiciones.